A veces nos preguntamos cómo deben ser los sueños de Putin. Y creemos que tenemos una idea bastante clara. Lo que Putin quiere, más que cualquier otra cosa en el mundo, es ser reconocido como el hombre que hizo grande a Rusia de nuevo. Quiere estatuas y que la gente le hable como lo hacían con los zares y líderes soviéticos en el apogeo de Rusia. Putin sueña con hacer grande a Rusia y quería que Ucrania fuera su clave para lograrlo, pero fracasó. Y lo único que realmente ha hecho es hacer que Rusia sea más pequeña de lo que era antes de que invadiera. Rusia enfrenta algo peor que perder ante Ucrania, caer en la irrelevancia por la ambición de Putin. La visión de Putin sobre el mundo se basa en su ego. Para Putin, la forma en que la gente lo trata está directamente relacionada con la forma en que tratan a Rusia en su conjunto, ya que intenta posicionarse como la representación de todo lo que se supone que es Rusia. Comprender esto aclara gran parte de las acciones del presidente ruso en Ucrania. Uno de los objetivos, y quizá el principal de todos, de la llamada Operación Militar Especial era dar honor y gloria al nombre de Putin ante el mundo. Él creía que al conquistar Ucrania podría pasar a la historia como uno de los grandes líderes rusos y, por extensión, Rusia se volvería más grande y más gloriosa gracias a sus logros. Es egoísta y, en última instancia, está impulsado por el hecho de que Putin ha sentido durante mucho tiempo que Occidente no lo respeta a él ni a Rusia ni de lejos tanto como debería. No es casualidad que Putin señalara la expansión de la OTAN como uno de sus principales problemas al invadir Ucrania. Él ya hacía eso desde hace más de una década, no necesariamente por temor a la OTAN. Putin nunca creyó que la OTAN iniciaría una guerra con Rusia. Lo que temía era que la expansión de la OTAN quedara ligada a su propio mandato como presidente de Rusia. Occidente se habría hecho más grande y, en la mente de Putin, la esfera de influencia de Rusia se habría reducido si él no hacía nada. Para Putin, no podía permitirse esa situación. Él quiere ser grande, quiere ser venerado. Putin busca ser recordado en 100 años como quien devolvió a Rusia a las alturas de los antiguos imperios rusos o de la Unión Soviética. La guerra contra Ucrania debía ser el primer paso hacia ese legado histórico. Pero al final fue la soga que Putin se puso al cuello, ya que su desesperada búsqueda de gloria no ha hecho más que debilitar a Rusia, empoderar a Ucrania y crear un futuro que asegurará que Putin termine en los libros de historia, pero no por las razones que él esperaba. Veamos lo que la guerra le ha hecho a Rusia geopolíticamente, comenzando con el país que fue y sigue siendo el objetivo de Putin, Ucrania. Para Putin, si Ucrania pierde, Rusia sería vista como la gran potencia entre Estados Unidos, China y Rusia, marcando su resurgimiento. Primero sería la subyugación de Ucrania, asegurando sus $15 billones en riqueza mineral, su gran territorio junto a la OTAN y el prestigio de un conquistador, seguido por los pequeños territorios europeos que antes estuvieron en la órbita soviética. Ese era el gran plan. Pero lo único que logró Putin fue encender la mecha para que Ucrania estallara y se volviera una potencia global como nunca imaginó. Observa Ucrania hoy y verás a qué nos referimos. Rusia se ha mostrado como una potencia intermedia, inferior a Estados Unidos y China, y esto permitió que Ucrania se fortaleciera más de lo que sería si el ejército de Putin no hubiera intervenido. Tras más de 4 años de combates, la línea del frente en Ucrania sigue casi igual y Rusia aún tiene por conquistar alrededor del 80% del país para cumplir la visión de Putin. Gracias a su diplomacia con drones, Ucrania es ahora una fuerza militar de peso a escala global y en su territorio. Se cierran acuerdos en Europa mientras Ucrania se integra a la OTAN que Putin buscaba debilitar, aunque no sea miembro. En Medio Oriente, Ucrania firma acuerdos con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Cada acuerdo dura 10 años, incluye promesas de dinero y petróleo y solo fue posible por los drones que Ucrania tuvo que desarrollar para defenderse de la invasión de Putin. Lo que parecía una victoria segura, aunque tardía según Putin, terminó siendo un atolladero y después una guerra que fortaleció a Ucrania y debilitó a Rusia en el ámbito geopolítico. El Atlantic Council señala que el ejército ucraniano es tan impresionante que sus soldados suelen superar a los de la OTAN en ejercicios conjuntos. Ucrania ya no es la carga de seguridad que era cuando Putin invadió. Es un actor clave y un líder mundial en gran parte de la tecnología que está diseñada específicamente para derrotar a Rusia. Para Putin y su visión de una gran Rusia como la de antes, esto es una catástrofe. Una nación que se suponía que sería poco más que una adición a Rusia, ha creado el modelo para detener a Rusia en seco. Putin se suponía que sería el líder que lanzaría a Rusia de nuevo a la estratosfera de la relevancia geopolítica, convirtiéndola en un actor más importante de lo que ha sido en décadas.
Pero todo lo que realmente ha logrado es la humillación de un ejército que ha sido revelado como un tigre de papel y el colapso de la influencia rusa a gran escala. Esto nos lleva más allá de Ucrania y a las amplias consecuencias del fracaso de Putin en la guerra que inició. Regiones donde Rusia antes tenía influencia, respaldada por la aparentemente indomable fuerza de su ejército, ahora están empezando a darle la espalda a Putin. Esto se ve claro en el Cáucaso Sur. Hubo un tiempo en que Rusia gobernaba esta región, lo hizo durante 150 años y todavía tenía una enorme influencia bajo Putin. El líder ruso avivó tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, prometiendo protección y apoyo a quien le convenía a Putin, respaldado por un ejército que ahora está siendo destruido en Ucrania. Ninguna de estas tácticas funciona ya. Las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán colapsaron tras revelarse que la policía rusa torturó hasta la muerte a 2 ciudadanos azerbaiyanos durante un operativo en Ekaterimburgo. Ese incidente provocó arrestos y acusaciones de espionaje ruso. Rusia destruyó por completo las relaciones en diciembre de 2024, cuando derribó un avión civil azerbaiyano, matando a 38 personas en el proceso. Pero bueno, al menos Rusia todavía podía apoyar a Armenia mientras libra sus propias batallas con Azerbaiyán, pero eso ya no es así. El 8 de junio se hizo oficial. El primer ministro en funciones de Armenia, Nikol Pashinyan, ganó su reelección, derrotando a los candidatos apoyados por Putin y superando una campaña de presión rusa que incluyó amenazas de terminar las relaciones comerciales. En un momento, Putin le dejó claro a Pashinyan que el gas que Rusia suministra a Armenia, que se suministra a $177.50 por cada 1.000 metros cúbicos en comparación con los precios del mercado europeo de $600, estaría en peligro si Pashinyan insistía en que Armenia ingresara a la Unión Europea. Nada de eso importó. Azerbaiyán le ha dado la espalda y Armenia sigue avanzando hacia Occidente, un proceso que lleva años. Hubo una gran recalibración en el Cáucaso. Fue apenas en 2020 cuando Rusia actuó como fuerza de paz para poner fin a la guerra de 44 días entre Armenia y Azerbaiyán sobre quién controla Nagorno-Karabaj. 6 años después y tras una fallida campaña en Ucrania, Putin perdió influencia en ambos países, al grado que ninguno quiere relación con Rusia. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que Putin está empequeñeciendo a Rusia. Cada día que Putin continúa la guerra en Ucrania, acerca a Rusia más a la irrelevancia geopolítica. Además del ascenso de Ucrania y los problemas de Rusia en el Cáucaso, hay más pruebas de ello. Pero antes de profundizar, este es el show militar, y hacemos videos para mostrarte cómo se mueve realmente el poder. Si aún no lo has hecho, suscríbete y luego regresa al video. El declive de Rusia como potencia regional es más visible en el Cáucaso, pero también ocurre en Europa y Asia Central. Países como Moldavia, Georgia y Kazajistán han recibido recordatorios muy claros de lo peligroso que es estar cerca de Rusia cuando un loco obsesionado con el legado como Putin anda suelto, dice el Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Estonia. Moldavia está buscando activamente el ingreso a la Unión Europea, al igual que Ucrania y Armenia, lo que es otro ejemplo más de cómo la guerra de Putin está llevando a países que Rusia antes podía influenciar más profundamente hacia la órbita de Occidente. Otras naciones, como Tayikistán, han visto cómo Rusia retira armas y tropas para poder usarlas en Ucrania. Ese mensaje no pasa desapercibido. Rusia se supone que es la potencia en esta guerra. Si retira la protección prometida a otras naciones, ¿qué dice eso del país y en qué lo ha convertido Putin? Enfurecer a Tayikistán y Kazajistán también es un problema para Putin, pues ambos integran la Unión Económica Euroasiática que ayuda a Rusia a evadir sanciones. Si las naciones abandonan esa unión, de nuevo vemos que la base de poder de Rusia está disminuyendo. Eso es justo lo contrario de lo que Putin pensó al iniciar su invasión a Ucrania. Si el sueño de la Gran Rusia fue destruido, sus restos se han vuelto una pesadilla para Rusia en la geopolítica global. Mencionamos la protección antes. Siria, Venezuela e Irán también iban a beneficiarse de las armas rusas y de la promesa de Putin de que Rusia protegería sus intereses nacionales. ¿Qué tienen en común estos 3 países? Desde que empezó la guerra en Ucrania, sus líderes han sido asesinados o derrocados y Rusia no hizo nada para ayudarlos. Ya sea por desinterés o incapacidad para ejercer poder, porque tras años de lucha brutal ya no le queda, realmente no importa. El mensaje es que Rusia no puede proteger a quienes dice ayudar. El prestigio global de Rusia está en su punto más bajo desde la llegada de Putin al poder, lo que reduce su importancia. Pero no solo la menor influencia geopolítica es el problema de Putin aquí. En algunos aspectos, él está perdiendo activamente el control de partes de Rusia que controlaba mucho antes de iniciar su invasión.
El lejano oriente ruso se está volviendo un problema. El Distrito Federal del Lejano Oriente Ruso abarca el 40% del país, aunque solo viven ahí unos 8 millones de personas. Esta región también es reclamada por China, uno de los supuestos aliados de Rusia. No decimos que China invadirá Rusia, pero hay un claro desequilibrio de poder entre ambos países que enfurecerá a Putin. China es más astuta, ha incrementado su presencia en el Lejano Oriente ruso desde la invasión de Putin. Cuando los países europeos abandonaron Rusia en protesta por la invasión, China dio un paso al frente y los reemplazó. Esto hizo que Rusia dependiera más de China y permitió la llegada de más trabajadores migrantes chinos al Lejano Oriente ruso. China ahora tiene regiones administrativas especiales y zonas económicas especiales avanzadas en Siberia, y el yuan sustituyó al rublo en todas las operaciones de empresas chinas en la región. Esto probablemente no lleve a una gran anexión territorial de China, pero Pekín no necesita hacer eso. Aprovecha la creciente desesperación de Putin para influir en el Lejano Oriente ruso. Esto es resultado de los fracasos de Putin en Ucrania. Putin, aún centrado en la operación militar especial de 3 días que ya lleva más de 4 años, solo puede dejar que China actúe como quiera, pues Rusia depende de su apoyo. China adquiere cerca del 50% del petróleo crudo ruso. Si ese dinero desaparece, entonces todo por lo que Putin lucha se desmorona hasta convertirse en polvo. Así es la lamentable situación actual de Putin. Su intento de devolver a Rusia el estatus de la Unión Soviética solo la ha hecho más pequeña, literal y geopolíticamente. En su apogeo, Rusia controlaba 14 repúblicas además de su propio territorio. Compáralo con lo que Putin ha logrado desde que invadió Ucrania. Ucrania, antes granero de la Unión Soviética, no ha sido conquistada y ahora es una fuerza geopolítica más fuerte que nunca. Las naciones en el Cáucaso le están dando la espalda a Rusia, haciendo que Rusia sea más pequeña debido a la pérdida de influencia. Vemos tensiones similares en Europa y Asia Central, y Putin no logra proteger el Lejano Oriente ruso de la creciente influencia china que Rusia debe permitir para intentar cambiar la situación en Ucrania. Y hay una manera más en la que la muerte del sueño de Putin en suelo ucraniano ha hecho a Rusia más pequeña. Está arruinando por completo todo para el pueblo ruso. Hay tantos ejemplos de cómo la vida del ruso promedio ha empeorado desde la guerra en Ucrania que son incontables. Rusia modifica las pensiones creando un sistema sin cofinanciamiento del gobierno. El Kremlin afirma que dará incentivos fiscales a las empresas para que se unan al nuevo esquema. Esto podría funcionar si Vladimir Putin no hubiera provocado una crisis económica que hizo quebrar a 200.000 pequeñas y medianas empresas rusas en los primeros 3 meses de 2026. Incluso existe la posibilidad de que Vladimir Putin recorte las pensiones solo para seguir financiando su guerra fallida. En busca de financiamiento, los servicios públicos y sociales de Rusia han sufrido por la urgente necesidad de dinero de Vladimir Putin. Ejemplos del caos incluyen el anuncio de abril de que Moscú planea despedir a más de 105.000 trabajadores del sector público en 2026, lo que seguiría a un 2025 en el que Rusia despidió a 32.000 trabajadores del mismo sector. Todo es para ahorrar dinero y destinarlo a la guerra en Ucrania. No sorprendería que muchos despedidos acaben en el frente ucraniano por desesperación. Otros ejemplos incluyen la revelación del 24 de junio de que Rusia planea recortar su presupuesto federal de mantenimiento de carreteras en más de $142 millones en 2026, seguido de un recorte de casi $260 millones al año siguiente. Vladimir Putin ha provocado que su gente deba ahorrar cada centavo para financiar la fallida guerra en Ucrania, haciendo que las personas paguen el precio. Son 2.000 kilómetros de autopistas que estaban destinados a ser construidos o modernizados y que simplemente desaparecieron, todo gracias a Ucrania. La gente de Rusia ha visto cómo su calidad de vida se desploma de otras maneras también. El costo de vida en el país se ha disparado debido a la inflación desenfrenada. El 29 de junio, United 24 Media informó que la situación es tan grave que el 81% de los rusos reduce su presupuesto en alimentos. Específicamente, el 34% está ahorrando en comida, mientras que el 47% está recortando activamente sus compras y gastos en alimentos para compensar los ingresos reales estancados y el aumento de los precios en las tiendas de comestibles. De nuevo, Ucrania ha hecho todo esto a Rusia. Es Ucrania la que está creando una crisis de combustible combinada con una escasez de bienes importados, lo que está generando un problema de oferta y demanda que está paralizando al pueblo ruso. Actualmente, Trading Economics informa que la inflación en Rusia es de 5.3%. La tasa de interés base del país es de 14.25%. Ninguna es buena cifra, aunque ambos porcentajes mejoran respecto a principios de 2026.
Sin embargo, la inflación no es lo que parece. Euronews reporta que inteligencia sueca dice que Rusia altera datos económicos para ocultar el impacto de la guerra de Putin. Suecia dice que la inflación no ronda el 5%, está más cerca del 15%, prácticamente alcanzando la paridad con la tasa de interés de Rusia. Los rusos ya no pueden comprar lo de antes ni pagar intereses de préstamos que los habrían ayudado. Esto es lo que Putin ha provocado. Su intento de entrar al panteón de grandes líderes rusos ha hecho a Rusia más pequeña. Y ahora Putin no tiene otras opciones. Está apostando por las capacidades de un ejército ruso que ya ha demostrado ser totalmente incapaz de derrotar a Ucrania. Para el líder de Rusia, la única manera de salir de la guerra que él mismo inició es de alguna forma lograr capturar la región del Donbass antes de que termine el año. Eso es en lo que está apostando, una campaña que hasta ahora ha visto a Rusia estrellarse contra el cinturón inexpugnable de fortificaciones, esperando de alguna manera lograr una victoria en los próximos 6 meses. Así, Putin podría presentarlo como una especie de victoria, controlando una de las regiones más valiosas de Ucrania y negociando desde una posición de poder. Claro, el resto de Ucrania no habría caído, pero Rusia al menos tendría algo. Esta apuesta no va a dar resultado. Y cuando todo se venga abajo, mientras Ucrania defiende el Donbass hasta 2027 y más allá, cualquier escaso optimismo de que las cosas finalmente puedan mejorar en Rusia que exista, finalmente se evaporará. Putin inició la guerra para asegurar su legado y lo consiguió. No será recordado como un gran líder que hizo de Rusia un país más grande y más fuerte. Putin quedará registrado en la historia como el hombre que inició una guerra contra una nación a la que no pudo derrotar. Será el hombre que llevó a Rusia a la bancarrota, hizo retroceder décadas la calidad de vida de su gente, perdió influencia regional y global, y quizá entregó el lejano oriente ruso, todo por intentar tomar Ucrania. El sueño de Putin está muerto, y no será hasta que su cuerpo siga el mismo destino que Rusia tendrá alguna posibilidad de recuperarse. También existe la posibilidad real de que Rusia pierda territorio en Ucrania que controla desde 2014. La Crimea ocupada está en problemas. Cuando el gobierno alemán autorizó la entrega de alrededor de 50 tanques Flak Panzer Gepard a Ucrania en abril de 2022, nunca pudo haber anticipado lo importantes que se volverían en la batalla del país contra Rusia. Después de todo, Alemania ya había dado de baja y retirado el Gepard más de una década antes. Había sido desarrollado en la década de 1960, entró en servicio en la década de 1970 y finalmente fue reemplazado en 2010 sin Monaisen. Para Berlín, esto era un recurso viejo y obsoleto que solo tenía un valor limitado por ofrecer. Luego, Ucrania lo consiguió y logró convertir este tanque de décadas de antigüedad en un verdadero monstruo. Para entender este cambio tan notable, es importante primero comprender qué es el Gepard y de qué es capaz. El Flak Panzer Gepard, también conocido como el Gepardo, es un cañón antiaéreo autopropulsado apto para todo clima. Eso significa que, a diferencia de los carros de combate principales convencionales, que están diseñados para el combate en primera línea y enfrentamientos directos con otros tanques y vehículos blindados, el Gepard fue diseñado exclusivamente para enfrentarse a aeronaves enemigas, incluyendo aviones y helicópteros que vuelan a baja altura. La idea del Gepard surgió en la década de 1960, cuando el ejército de Alemania Occidental, o Bundeswehr, se dio cuenta de que los sistemas antiaéreos existentes como el M-42 Duster de Estados Unidos estaban volviéndose gradualmente obsoletos. Los aviones de ataque se estaban volviendo más rápidos y ágiles, mientras que los helicópteros de ataque se estaban convirtiendo en una amenaza cada vez más importante. La OTAN necesitaba sistemas que fueran más móviles, precisos y capaces de acompañar a tanques y vehículos blindados de infantería en combate para enfrentar aeronaves enemigas, sin importar el terreno o las condiciones climáticas. Como resultado, 2 equipos de desarrollo formados por varios contratistas europeos, incluyendo a Rheinmetall, AEG, Krauss-Maffei y Ellercon, comenzaron a trabajar en un reemplazo para el Duster. Se fabricaron y probaron prototipos antes de que la Bundeswehr decidiera. El diseño elegido usó el chasis del tanque Leopard 1, pero en lugar del habitual cañón estriado L7A3 LA52 de 105 mm que se ve en un Leopard 1 estándar, el Gepard fue equipado con un par de cañones automáticos, el Lercon KDA de 35 mm, capaces de disparar hasta 550 rondas por minuto. Debajo del capó, el Gepard también contaba con un sistema de control de tiro computarizado, capaz de atacar objetivos de manera autónoma, junto con un radar de búsqueda y un radar de seguimiento. La producción en masa comenzó a mediados de la década de los 70 y posteriormente se construyeron cientos de Gepards, incluyendo el Gepard alemán estándar y el CA-1 holandés, que estaba equipado con una instalación de radar diferente.
Mientras que una gran parte de estos tanques permaneció en servicio con la Bundeswehr y el ejército holandés durante muchos años, cientos más fueron enviados a naciones de toda Europa y más allá, incluyendo Bélgica, Chile y Rumania. Durante la Guerra Fría, que es para lo que fue diseñado, el Gepard llegó a ser ampliamente considerado como uno de los sistemas antiaéreos más capaces en todo el mundo. Y no es difícil ver por qué. Ofrecía numerosas ventajas sobre los sistemas antiaéreos preexistentes. La primera, y quizás la más importante, era su movilidad. A diferencia de los cañones antiaéreos remolcados, que dependían de otros vehículos para moverse, el Gepard podía desplazarse por sí mismo. Construido sobre la base del Leopard 1 y equipado con un motor MTU de 10 cilindros multicombustible, era capaz de alcanzar velocidades relativamente altas en carretera de hasta 40 millas por hora o 65 kilómetros por hora, además de contar con un alcance operativo de aproximadamente 340 millas o 550 kilómetros. Esto le permitía igualar el ritmo de otros tanques y vehículos blindados, y aún en terrenos difíciles, no era un sistema que se atascara fácilmente en el lodo. Podía ir a donde fuera el resto de la fuerza, sin quedarse atrás ni requerir cuidados o asistencia especial. Además, el Gepard tenía la ventaja de ser un sistema antiaéreo autónomo. Eso era algo único para la época, ya que muchas de las defensas aéreas preexistentes estaban compuestas por piezas separadas, vehículos de radar, puestos de mando y así sucesivamente. El Gepard contaba con todo en una sola pieza: radar de búsqueda, radar de seguimiento, cañones, munición y sistema de control de tiro. Su tripulación podía detectar, identificar, rastrear y atacar objetivos cuando lo necesitara, sin tener que coordinarse con otros equipos o depender de otros recursos. El Gepard también se hizo conocido por sus tiempos de reacción notables. Podía fijar el objetivo y abrir fuego en cuestión de segundos. Y cuando te enfrentas a la posibilidad de que aviones de ataque volando bajo y a gran velocidad o helicópteros de ataque aparezcan repentinamente en el horizonte, ese tipo de rapidez importa. En cuanto a potencia y rendimiento, el Gepard también estaba muy por encima de muchos de sus contemporáneos. Presumían no de una, sino de dos de las mejores cañones antiaéreos de la época, lo que le permitía disparar la asombrosa cantidad de 1.100 proyectiles por minuto en total. Con gran precisión y alcance de varios kilómetros, estos cañones lanzaban una pared de proyectiles, haciendo del cielo una trampa mortal para cualquier piloto soviético que se acercara. Esto también implicaba que muchas contramedidas antiaéreas soviéticas como bengalas, interferidores de radar y sistemas de guerra electrónica no eran una gran amenaza para el Gepard. Todo lo que tenía que hacer era lanzar docenas y docenas de proyectiles hacia su objetivo, y tendría una probabilidad mayor que el promedio de derribarlo. Era, en muchos sentidos, el arma perfecta para su época, la respuesta ideal frente a los aviones de ataque soviéticos, bombarderos de vuelo bajo y helicópteros de ataque como el Mi-24, pero el tiempo del Gepard finalmente pareció llegar a su fin. Para los años 90 y principios de los 2000, el entorno estratégico ya no era el mismo. La Guerra Fría terminó, la Unión Soviética colapsó y los tipos de amenazas para los que fue creado el Gepard parecían haber desaparecido. La idea de enormes batallas de tanques y bombardeos a través de Europa Central ya no parecía muy probable. Las principales fuerzas militares del mundo comenzaron a enfocarse en desarrollar misiles tierra-aire, creando sistemas de defensa aérea de mayor alcance que cañones convencionales como el Gepard. De repente, este sistema que fue el líder mundial parecía una reliquia. Los planificadores militares previeron que los futuros conflictos serían dominados por misiles supersónicos y aviones de ataque valuados en miles de millones de dólares. No veían lugar en ese tipo de campo de batalla para un cañón que pesaba cerca de 50 toneladas, requería su propia tripulación entrenada y apoyo logístico para operar. Y además necesitaba un mantenimiento bastante costoso y extenso debido a su complejidad mecánica. Berlín ya no podía justificar mantener y conservar una flota relativamente extensa de estos cañones antiaéreos, ya que no esperaba tener que usarlos realmente. A esto se sumaba el hecho de que durante los años 90 y 2000, la Bundeswehr estaba casi exclusivamente enfocada en despliegues en el extranjero. Sus fuerzas fueron a lugares como Afganistán para ayudar con operaciones de contrainsurgencia y apoyo a la paz. En esos entornos, no había muchos aviones enemigos ni helicópteros de ataque, por lo que el Gepard se volvía cada vez más inútil. Como resultado, lo inevitable finalmente ocurrió. En 2010, el Gepard fue retirado oficialmente del servicio alemán. Fue reemplazado por algo bastante diferente, el Wiesel II, un sistema ligero de defensa aérea, que era un poco más rápido y significativamente más ligero y compacto, lo que facilitaba mucho su transporte y despliegue donde fuera necesario. Así,
Muchos viejos Gepard empezaron a acumular polvo y parecían destinados al desguace o a ser exportados a países con presupuestos militares bajos, dispuestos a invertir en equipo obsoleto según Europa Occidental. En los años que siguieron, Alemania incluso había planeado enviar algunos de estos sistemas a Brasil y Qatar para ser usados como medidas de seguridad durante eventos como los Juegos Olímpicos de Verano y la Copa Mundial de la FIFA. Luego estalló la guerra en Ucrania. Inicialmente, Alemania fue criticada por su falta de apoyo a las fuerzas de Kiev, ya que Berlín ofreció, de manera infame, enviar unos pocos miles de cascos a Ucrania justo antes de que comenzara la guerra. Poco después, el gobierno alemán comenzó a considerar más seriamente cómo ayudar al ejército ucraniano a defender su patria. Y el 26 de abril de 2022, se anunció que decenas de Gepards serían enviados a Kiev desde los inventarios mantenidos por el fabricante alemán Krauss-Maffei-Wegmann. Desde entonces, Alemania ha suministrado al menos 55 de estos cañones antiaéreos a Ucrania, los cuales han sido catalogados como el mejor cazador de drones en todo el arsenal del país. ¿Cómo? ¿Cómo es que algo que se consideraba obsoleto de repente se convirtió en uno de los elementos más fundamentales en la guerra más grande y devastadora del siglo XXI? Pero antes de responder eso, estás viendo El Show Militar, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. La razón por la que el Gepard ha tenido tanto éxito en los campos de batalla de Ucrania se reduce a una simple e ineludible verdad. Las predicciones estaban equivocadas. Los estrategas militares de Alemania imaginaron que las guerras del futuro se decidirían con misiles ultra rápidos y aviones de ataque con tecnología militar avanzada. No consideraron los drones. No se dieron cuenta del enorme impacto que tendrían los vehículos aéreos no tripulados, UAVs. Luego, comenzó la guerra en Ucrania, y el mundo empezó a presenciar lo destructivos y devastadores que podían ser los drones, cuando Rusia lanzó enormes enjambres de ellos hacia pueblos y ciudades ucranianas. Con el tiempo, los drones se volvieron más importantes. El Kremlin invirtió mucho en esta tecnología, instalando nuevas plantas de producción de drones y aumentando la cantidad e intensidad de sus ataques. Ucrania se vio obligada a encontrar formas de defenderse de esos ataques, y el Gepard resultó ser la opción más efectiva de todas. A pocos meses de la llegada del sistema a Ucrania, los soldados de Kiev lo elogiaban, describiendo lo efectivo que resultaba para contrarrestar los drones suicidas rusos tipo Shahed. Los informes indican que cañones Gepard derribaban decenas de drones y en algunos casos misiles de crucero rusos. Con los años, la reputación del Gepard creció, y aunque Ucrania desarrolló más sistemas de defensa aérea, creando una de las redes más complejas del mundo, el Gepard seguía siendo quizás la pieza clave del rompecabezas. Y los defensores de Ucrania no necesitaron modificar el Gepard para que fuera efectivo. No fue necesario modernizar este supuesto equipo obsoleto con nuevas incorporaciones o tecnologías superiores para igualar los estándares actuales. Simplemente lo usaron exactamente como estaba destinado a usarse, con resultados notables. Y hay 4 razones clave detrás de su éxito. La primera, y quizás la más importante, es el costo. Muchos de los sistemas de defensa aérea occidentales más modernos y sofisticados son increíblemente caros. No solo son caros de adquirir, sino también de usar, pues muchos disparan misiles interceptores que cuestan cientos de miles o millones de dólares cada uno. Los misiles PAC-3 del sistema Patriot de Estados Unidos cuestan cerca de 4 millones de dólares cada uno. Ese tipo de precio puede justificarse si disparas un PAC-3 contra otro misil de valor similar, destruyéndolo en el aire y salvando decenas de vidas en el proceso. Sin embargo, al enfrentar drones que cuestan decenas de miles de dólares y pueden enviarse en enjambres de cientos de unidades, la ecuación financiera deja de tener sentido. Por eso, las redes modernas de defensa aérea no pueden estar compuestas únicamente por baterías de misiles Patriot y sistemas igualmente sofisticados que lanzan interceptores costosos. Cada nación que quiera defender su espacio aéreo de drones necesita alternativas que sean significativamente más baratas de usar, y el Gepard encaja perfectamente en ese papel. Los proyectiles de 35 milímetros cuestan solo cientos de euros cada uno, una gran diferencia frente a los misiles interceptores que valen varios millones de dólares. Y eso significa que Ucrania puede disparar con confianza cientos e incluso miles de estos proyectiles al aire para defenderse de los enjambres rusos sin tener que preocuparse por acumular una factura imposible de pagar en el proceso. Y esto nos lleva al segundo gran beneficio del Gepard: la disponibilidad. Eso incluye tanto la disponibilidad de los propios sistemas como la munición que utilizan. Alemania tenía docenas de estos sistemas disponibles cuando comenzó la guerra,
así que no tuvo problemas para conseguirlos y enviarlos a Ucrania casi de inmediato. La munición fue un tema complicado, ya que Suiza impidió a Alemania enviar proyectiles suizos a Kiev y restringió otras transferencias militares a Ucrania, por lo que Berlín tuvo que buscar alternativas. En diciembre de 2022, Rheinmetall, la mayor empresa de defensa de Alemania, decidió abrir una nueva fábrica para evitar la prohibición suiza. La fabricación de nuevos proyectiles inició en primavera de 2023 y desde entonces se han entregado cientos de miles de rondas a Ucrania. Esto contrasta con muchos otros sistemas de defensa aérea y armas enviadas a Ucrania por sus aliados occidentales. En muchos casos, esos sistemas se entregaron en pocas unidades o con municiones limitadas porque no había suficiente disponible. Los misiles utilizados en el sistema Patriot, por ejemplo, son tan caros de fabricar y tienen tanta demanda en todo el mundo que Ucrania solo ha podido recibir y usar una cantidad relativamente pequeña. Es una historia similar con otros sistemas, muchos de los cuales fueron enviados a Kiev, pero desde entonces han quedado arrumbados, ya que la munición que utilizan simplemente no está disponible en cantidades suficientes. El país ha sufrido los efectos de esta crisis de déficit de municiones, teniendo que elegir cuidadosamente qué sistemas utiliza y qué objetivos ataca, mientras depende más de sus propias defensas desarrolladas localmente en lugar de las suministradas por Occidente. Rusia también ha intentado aprovechar la situación, enviando enjambres cada vez más grandes de drones y salvas de misiles a Ucrania, esperando que su oponente simplemente no tenga suficientes defensas para detenerlos a todos. Por suerte, al menos para el Gepard, hay munición suficiente para cubrir las necesidades de Kiev. Por supuesto, la asequibilidad y la disponibilidad no importarían tanto si el Gepard realmente fuera capaz de cumplir su función, derribar drones. Y eso nos lleva a la tercera ventaja de este sistema, su rendimiento. Varios años después de iniciada la guerra, hay pruebas suficientes para demostrar que el Gepard es, en muchos sentidos, el arma definitiva contra los drones rusos. Los drones del Kremlin son baratos de producir en masa, pero tienen varias desventajas. Son relativamente lentos, vuelan a baja altitud, tienen firmas de radar notables y siguen trayectorias de vuelo relativamente predecibles. Esto los hace objetivos ideales para cañones antiaéreos de la Guerra Fría como el Gepard. Los sistemas de radar integrados del cañón pueden detectar y rastrear estos objetivos antes de que los cañones los derriben con ráfagas cortas de fuego. Incluso cuando Rusia lanza muchos drones para saturar radares y superar defensas ucranianas, el Gepard se desempeña sorprendentemente bien. Puede atacar varios objetivos seguidos con gran eficiencia y cubrir el aire de proyectiles, haciendo casi imposible que la mayoría de los drones crucen de un punto A a otro sin ser destruidos. La alta cadencia de fuego de estos sistemas, combinada con sus vastas reservas de munición, los convierte en la contramedida óptima contra los ataques de saturación de Rusia. Mientras los sistemas de misiles requieren largos procesos de preparación y recarga, los Gepard pueden seguir disparando si hay munición. Por esto, los Gepard pueden desplegarse en la línea del frente o dentro del territorio, cerca de infraestructuras clave como estaciones de energía, instalaciones industriales, depósitos de municiones y centros de transporte, escaneando el cielo en busca de cualquier señal de actividad enemiga, listos para disparar en un abrir y cerrar de ojos y defender los lugares más valiosos y sitios estratégicos del país. Lo que nos lleva a la última ventaja del Gepard: su movilidad. Este es un conflicto a gran escala. Las líneas del frente se extienden por cientos de millas en todas direcciones, y Rusia bombardea regularmente pueblos y ciudades en toda Ucrania, incluso en zonas a cientos de millas del frente. Eso le da a Ucrania mucho territorio que defender y suele mover sus activos clave conforme cambian sus tácticas y prioridades. Como es un sistema autopropulsado y no remolcado, el Gepard puede ir donde se le necesite. A diferencia de las instalaciones fijas, Ucrania puede reubicar estos cañones según sea necesario, moviéndolos para defender varias ciudades a medida que evolucionan los niveles de amenaza, proteger infraestructura crítica en respuesta a inteligencia sobre ataques inminentes, o incluso escoltar formaciones militares mientras avanzan hacia el frente. Una vez en posición, se puede confiar en que el Gepard mantenga una fuerte presencia defensiva durante el tiempo que sea necesario, enfrentando cualquier amenaza de bajo vuelo que entre en su alcance. Incluso Alemania quedó tan impresionada con el papel del Gepard en Ucrania que aceleró el desarrollo de su programa Sky Raider, un sistema de torreta de defensa aérea de corto alcance basado en ideas del Gepard para defenderse de drones y municiones merodeadoras. Ha comenzado. Lo que Putin y sus compinches jamás imaginaron que pasaría está sucediendo. Los rusos están abandonando Crimea.
Los ocupantes rusos huyen a gran velocidad y en cifras récord, ya que los ataques con drones de Ucrania hacen imposible vivir en la península anexada ilegalmente. El pánico ha sacudido Crimea. El puente de Kerch ahora está lleno de autos que se dirigen directamente hacia la relativa seguridad del territorio continental ruso. Esta es la fin de la ocupación de Crimea ocurriendo en tiempo real y Ucrania no ha necesitado enviar ni un solo soldado a la península. Ucrania está vaciando Crimea de rusos para siempre, y esto solo va a empeorar para Rusia a partir de ahora. Vamos hacia el puente de Kerch, puede que hayas oído hablar de él. El monumento multimillonario de Putin a su supuesto éxito en Crimea conecta el territorio continental ruso con el territorio ocupado, y se supone que es clave para asegurar que Crimea funcione como una pieza crucial en la máquina de guerra que Rusia desató contra Ucrania. Ahora el puente de Kerch está muy lejos de ser una pieza clave. Sin embargo, sigue siendo un símbolo ahora de cómo la estrategia de Ucrania para Crimea descarriló los planes de Putin e inició la desrusificación de la península. El 25 de junio, el medio United 24 informaron sobre un embotellamiento de 10 kilómetros en el puente de Kerch. Esa enorme fila de vehículos se extiende desde el puesto de control controlado por Rusia en el puente hasta la aldea de Ivanivka y está llena de aproximadamente 1.500 vehículos civiles que están intentando hacer exactamente lo mismo, largarse de Crimea. Las fotos satelitales muestran el gran embotellamiento causado por los rusos que intentan huir de la península. Fotos del canal de Telegram de Skim muestran a los ocupantes rusos en pánico. Se reforzaron las medidas de seguridad en los controles del puente de Kerch. Los ocupantes rusos en Crimea están escribiendo activamente en redes sociales sobre sus intenciones de irse, ya que los ataques de Ucrania golpean tanto la península como todas las rutas logísticas que llevan a Crimea. Quienes intentan entrar al puente de Kerch tampoco están seguros, pues el tráfico se suspende frecuentemente por amenazas de misiles y drones de Ucrania. Esta es la realidad que enfrentan los ocupantes de Crimea y solo piensan en huir. Y tampoco es que estemos viendo atascos de tráfico en ambos extremos del puente. Del otro lado, la fila de vehículos que buscan entrar a Crimea es aproximadamente un tercio del tamaño de la fila de quienes intentan salir. Si fuéramos conspiranoicos, diríamos que Rusia intenta impedir activamente que los ocupantes salgan de Crimea. Ese argumento incluso podría verse respaldado por el informe de Pravda del 26 de junio que menciona que las autoridades rusas cerraron el puente de Kerch a las 11:51 p.m. del 25 de junio hasta las 6:14 a.m. el 26 de junio, lo que contribuyó al enorme embotellamiento y generó tiempos de espera de más de 4 horas en el lado de Crimea del puente. Parece que Rusia espera que cerrar el puente por horas convenza a quienes huyen de regresar, manteniendo así la ilusión de normalidad en la península. Esa ilusión se rompió hace tiempo, y las fotos satelitales cuentan la verdadera historia. Para el 26 de junio, la Nueva Voz de Ucrania informó que la fila llegó a 15 kilómetros posiblemente por un detonante que motivó a muchos ocupantes a irse en ese momento. El 25 de junio, Ucrania desató una tormenta de ataques dentro de Crimea, alcanzando 38 objetivos incluyendo sistemas de defensa aérea, un depósito de petróleo en la región de Xiankoi y, lo más importante, una central termoeléctrica en Simferópol, junto con subestaciones eléctricas en esa ciudad y en Sebastopol. Crimea está en estado de emergencia, tanto literal como figurado. El 26 de junio se declaró un estado de emergencia regional en Sebastopol tras un ataque con drones de Ucrania, lo que muestra la situación de la ocupación rusa en la ciudad, antes hogar de la flota del Mar Negro, obligada a retirarse por drones y misiles ucranianos. Pero el otro estado de emergencia está en el Kremlin, o quizá en el búnker donde Putin se esconde hoy. El líder ruso observa el desarrollo de una gran crisis en Crimea. Miles de personas están tratando de escapar. La península está siendo destrozada por ataques y sus arterias logísticas están siendo cortadas una por una. Y mientras se esconde e intenta fingir que nada de esto le está pasando al el mayor símbolo de la supuesta dominación de Rusia sobre Ucrania, Putin tiene que aceptar un hecho simple e innegable: esto solo va a empeorar a partir de ahora. Demos un paso atrás por un momento. Aunque los 38 ataques que sacudieron Crimea pueden haber sido la gota que derramó el vaso, muchos ocupantes están atrapados en el embotellamiento del puente de Kerch intentando regresar a casa. Lo que realmente estamos viendo aquí es la culminación de una campaña que ha convertido Crimea en un verdadero infierno para los ocupantes rusos. Ucrania lleva semanas destruyendo rutas logísticas hacia Crimea y atacando camiones de suministros y combustible que van a la península. Los efectos son claros para todos.
Los ataques han provocado una gran escasez de combustible en Crimea. A menudo, los ocupantes no consiguen combustible porque se prioriza para el ejército y servicios de emergencia. Las pocas gasolineras que tienen combustible disponible están limitando las ventas a 20 litros por persona y solo ofrecen su gasolina mediante cupones QR. Eso no es precisamente bueno para las personas que intentan conseguir combustible, ya que los apagones de Internet ya están empezando a afectar a Sebastopol y bien podrían extenderse al resto de Crimea. Luego está la comida. Desde principios de junio, Ucrania ha informado sobre la escasez de productos básicos en los estantes de los supermercados en Crimea, nuevamente causada por los ataques que Ucrania está llevando a cabo contra la logística rusa en la península. Pónganse en el lugar de un ocupante de Crimea. Ves que todo esto pasa a tu alrededor, la comida se acaba en tus alacenas y casi nunca tienes suficiente combustible para ir al supermercado. Aunque lo tengas, no tienes asegurado conseguir lo que necesitas. Por fin tienes suerte, el internet regresa, hallas una gasolinera con combustible y puedes acceder a tu código QR. Hay gasolina en el tanque, pero no puedes garantizar que puedas hacer lo mismo mañana o incluso en los próximos días, y nada de esto tiene posibilidad de mejorar. ¿Qué vas a hacer? Para al menos 1.500 vehículos en una fila en el puente de Kerch, la respuesta es huir de regreso a Rusia, donde esperas que los problemas no sean tan graves. El infierno apenas inicia para los ocupantes de Crimea, por eso muchos quieren huir. También hay otro asunto a considerar, el puente de Kerch. No es solo que muchos rusos teman no conseguir combustible para salir de Crimea cuando quieran. También están aterrados de que Ucrania esté cerrando la única ventana de oportunidad que tienen para tomar esa decisión. Antes de explicarlo, estás viendo el programa militar, donde vamos más allá de los titulares para contarte la verdadera historia. Suscríbete si te gusta. Ahora, volvamos al video. No es solo que los ocupantes puedan ver los tanques de gasolina vacíos y los suministros cada vez más escasos en los estantes de las tiendas. También ven incendios por todas partes y columnas de humo elevándose cuando un dron o misil de Ucrania acierta. Esto es especialmente evidente cerca del puente que los rusos intentan usar para salir de Crimea. Ucrania no ha atacado ese puente directamente, al menos no en un tiempo, pero lo que sí ha estado haciendo es lanzar ataques exitosos a ambos lados de ese puente. El 21 de junio, apenas unos días antes de que se formaran filas kilométricas, Ucrania atacó la logística marítima, un depósito de petróleo y otros objetivos en ambos lados del puente de Kerch. En ocasiones, el humo de estos ataques ha llegado hasta el puente de Kerch, al grado de que parece que el propio puente está en llamas. No lo está, pero podría, y ese es el punto. El puente de Kerch es considerado una de las zonas más protegidas de Crimea. Vimos esas defensas durante los ataques de Ucrania. Además de defensas aéreas, se usan cortinas de humo para confundir drones ucranianos y cadenas de barcazas para impedir el paso de drones marítimos que puedan volar los pilares del puente. Mientras hablamos, se construyen barreras en las aguas alrededor del puente de Kerch para detener esos drones marítimos. Aunque todas estas defensas funcionan, Ucrania sigue teniendo éxito con sus ataques en la zona del puente de Kerch. Esos ataques envían un mensaje claro que los ocupantes que huyen han entendido. Las defensas no importan, drones y misiles ucranianos pueden atacar el puente de Kerch. Se eliminan objetivos valiosos en ambos lados del puente y podría ser cuestión de tiempo para que Ucrania lo convierta en objetivo. Salgan mientras puedan. Ucrania puede inutilizar el puente en cualquier momento, lo que impedirá cualquier escape. Como para reforzar ese mensaje, Ucrania ha estado ingeniándoselas para enviar sus advertencias. La noche del 3 de junio surgieron fotos satelitales de las defensas del puente de Kerch. Ese es un mensaje en sí mismo. El hecho de que esas fotos existan y que estén en el dominio público es una forma en que Ucrania le dice a los ocupantes que sabe exactamente lo que Rusia está tratando de hacer para defender el puente. Ucrania ha fotografiado el puente de Kerch desde varios ángulos con drones de reconocimiento, mostrando que las armas que Rusia quiere hacerles creer a los ocupantes de Crimea que serán derribadas por las defensas aéreas sí pueden penetrar y operar con impunidad. Hoy solo toman fotos, pero la próxima vez Ucrania podría enviar drones explosivos y dejar el puente fuera de servicio, atrapando a quienes quieran escapar en una península cada vez más inhabitable. Crimea está siendo aislada, los ocupantes lo ven todo, saben que Ucrania puede cortar su ruta principal de escape y ahora están tratando de salir mientras todavía pueden. La larga fila de civiles saliendo de Crimea ya es un gran problema para Putin y muestra que el mayor símbolo del dominio ruso en Ucrania se desmorona. Pero tras ese problema hay algo aún mayor. Esto sucede por la brillantez estratégica de Ucrania, que convirtió el asedio clásico en una herramienta de la guerra moderna usando drones.
Ucrania logra lo que antes parecía imposible. Un país sin una armada de verdad está bloqueando Crimea y lo está haciendo sin tener que poner en riesgo a ninguno de sus soldados. Se está ejerciendo presión sobre los ocupantes de Crimea como nunca antes, hasta el punto en que eventualmente podría ser posible que Ucrania simplemente entre a Crimea y la recupere. Ucrania ha sido paciente. Ha ejecutado una estrategia de desgaste implacable durante meses, si no es que años, y ahora estamos empezando a ver que todo eso está dando frutos en Crimea. La estrategia de aislamiento es lo que preparó el terreno para todo lo que estamos viendo ahora. Como mencionamos, Ucrania ha destruido camiones rusos y cortado corredores terrestres y carreteras en zonas ocupadas, para hacer prácticamente imposible que Rusia envíe suministros y alimentos constantes a la península. Las defensas aéreas han sido eludidas o completamente destruidas, y Ucrania no muestra señales de desacelerar. El 23 de junio, Ucrania atacó un puente ferroviario sobre el canal de Crimea del Norte en Crimea. Esa es otra vía logística menos. En el pueblo de Rozdolna, que también está dentro de Crimea, Ucrania lanzó otro ataque, esta vez el 28 de junio, que provocó que una sección de un puente colapsara sobre las vías del tren. Ese ataque se hizo junto con otro al puente ferroviario del canal de Crimea del Norte. Una y otra vez, Ucrania ataca, a menudo golpeando los mismos objetivos varias veces. Cada puente que cae es una ruta menos, lo que implica más retrasos para los ocupantes en Crimea que ya enfrentan dificultades. No solo los civiles que huyen por el puente de Kerch están entrando en pánico. Crimea se ha convertido en una carga militar para Putin después de haber sido un activo durante tanto tiempo. Después de todo, no es como si los suministros solo estuvieran llegando a Crimea, también salen de ahí. La estrategia de aislamiento de Ucrania impide que los suministros militares de Crimea lleguen a los territorios ocupados, causando problemas en los ataques de Rusia. Ahora están más débiles que en cualquier otro momento de 2026 y Ucrania está haciendo que Rusia pague por ello. Territorios están siendo recuperados y más soldados rusos mueren debido a que Crimea está bloqueada con una estrategia de drones nunca antes utilizada. Ucrania desarrolló todo esto y como resultado Crimea se está vaciando de rusos. Pero los ocupantes que huyen por el puente de Kerch también saben que si se quedan, algo más vendrá por ellos. Una escasez aún más devastadora que las que ya afectan a la península está a punto de suceder después de todo lo que hemos visto hasta ahora y afectará a lo único que toda persona en el planeta necesita para vivir, el agua. Crimea no está en una buena posición en cuanto al agua. No hay mucha agua dulce natural en la península, y ciertamente no la suficiente para abastecer a todos los ocupantes que han hecho de la península su hogar desde la anexión ilegal de Putin. Rusia sabía que esto era un problema, y según el Center for European Policy Analysis, Putin prometió $12.000 millones a la península para grandes proyectos de agua para el 2024. Esa promesa surgió tras la pérdida de $140 millones en Crimea por la escasez de agua y sigue sin cumplirse. Ese molesto asunto de la invasión fallida absorbe todo el dinero y recursos que lo permitirían. Los ocupantes deben usar bombas para obtener agua potable. Esas bombas funcionan, pero también necesitan electricidad. ¿Recuerdas los objetivos que mencionamos sobre los 38 ataques de Ucrania que provocaron el éxodo por el puente? Que atacaron plantas termoeléctricas y subestaciones eléctricas que son vitales para llevar agua potable a los ocupantes. The Moscow Times reportó que los ataques ya causaron problemas de presión de agua en partes de Sebastopol por la desestabilización eléctrica. Los ocupantes del puente ven lo que viene. Saben que esto no se detendrá y ven que los ataques de Ucrania son cada vez más profundos, fuertes y exitosos. Ya les falta combustible y comida. El agua también escasea mientras Ucrania ataca la infraestructura energética clave para el suministro de agua potable en Crimea. No sorprende que miles de ocupantes huyan por el último puente para salir de Crimea. Si Ucrania no destruye el puente de Kerch, atacará más instalaciones eléctricas, quizás ambas, todo esto mientras siguen los ataques logísticos y eliminan las últimas defensas en Crimea. Quisieras ser un blanco fácil en un pedazo de tierra que tu líder autoritario ya no puede defender. Por supuesto que no, tampoco los ocupantes, por eso salen huyendo. Ahora Putin tiene un gran problema entre manos. Él ve que la estrategia de Ucrania está funcionando y no hay nada que pueda hacer para detenerla. Rusia no puede llevar más defensas aéreas a Crimea porque Ucrania sigue cortando las rutas logísticas necesarias. Ahora, Rusia tiene que lidiar con una afluencia de lo que esencialmente son refugiados que regresan en masa al continente. Imaginen que esto sigue y que las filas de 15 kilómetros en el puente de Kerch abren la puerta a la huida de todos los ocupantes de Crimea.
Unos 2 millones intentarán regresar a Rusia, lo que representa un gran problema de infraestructura para el Kremlin. ¿Qué pasará con esas personas? Están acostumbradas a vivir en un destino de lujo para rusos, así que no querrán irse a una región remota donde Putin las olvide. Entrarán en algunas de las zonas más densamente pobladas de Rusia, justo al salir del puente de Kerch, y querrán trasladarse a las áreas más acomodadas del país, Moscú, San Petersburgo. Estas ciudades recibirían tantos antiguos ocupantes que no podrían ignorarlo. Miles de ocupantes convertidos en refugiados serían la prueba más clara para quienes Putin aún logra engañar creyendo que la guerra en Ucrania va bien, de que todo ha salido muy mal. La guerra llegará de otra forma, quizá haciendo que el pueblo ruso finalmente quiera hacer algo con respecto a su líder maníaco. Sobre Putin, la joya de la corona se perderá y Crimea ocupada sería una gran ciudad fantasma, sin los rusos que creían que su presidente podía protegerlos. La gran historia de éxito del cuarto de siglo de reinado de Putin en Rusia terminaría siendo otro fracaso más. Y la imagen de Rusia cambiaría para siempre. Putin no puede controlar una península, menos ganar la guerra contra Ucrania. Eso ya ocurre. Putin no puede proteger Crimea, Moscú ni ningún sitio al alcance de drones ucranianos. El curso de la guerra ha cambiado y mientras aumentan las filas en el puente de Kerch, surgen más oportunidades para que Ucrania y sus aliados hundan aún más el cuchillo. Crimea es el símbolo del poder de Putin. Si se desmorona y Ucrania apenas está comenzando, entonces la invasión de Ucrania por parte de Putin tiene que terminar. Rusia está sangrando, no solo en el frente, donde sus bajas aumentan, sino también en su propio territorio. El país ha sufrido una hemorragia interna grave, potencialmente fatal, y ni siquiera el presidente ruso, Vladimir Putin, es capaz de detener la hemorragia. Él está empeorando la situación, llevando a su país al abismo y sumergiéndose él mismo y a su pueblo en una crisis de la que quizá nunca puedan escapar. Tal es la obsesión de Vladimir Putin con la guerra, una necesidad de ser visto como ganador sin importar el costo. Y el costo se está saliendo rápidamente de control. El gasto en defensa de Rusia en 2021, un año antes de la guerra, fue de unos 65.000 millones de dólares. En 2022, el año de la invasión, aumentó a más de 102.000 millones de dólares. Para 2023 estaba acercándose a los 110.000 millones de dólares y en 2024 era casi de 150.000 millones de dólares. Eso ya era una cifra extraordinaria. Pero Putin aún quería aumentarla más. Así que en 2025, Rusia gastó casi 200.000 millones de dólares en sus fuerzas armadas. En ese momento, las alarmas económicas no solo sonaban, retumbaban en las calles de Moscú para que todos las oyeran. El país estaba gastando una parte cada vez mayor de todo su presupuesto en defensa, dejando a otras industrias sin apoyo. Para empeorar la situación, Ucrania inició una intensa campaña de ataques en profundidad contra la infraestructura rusa, enfocándose en nodos clave para la economía, como refinerías de petróleo. El crecimiento económico caía, el presupuesto estaba bajo presión y el Banco Central intentaba contener la inflación. Incluso los funcionarios del Kremlin, que solían seguir la línea oficial y decían que todo iba bien, tuvieron que admitir que el país se enfrentaba a un desastre financiero si no ocurría un cambio. Como resultado, en junio de 2025, Putin prometió que el gasto en defensa se reduciría para 2026. Al mismo tiempo, mientras las naciones de la OTAN anunciaban un aumento en el gasto colectivo al 5% de su Producto Interno Bruto PIB, Putin convocó una conferencia de prensa y le dijo al mundo: "Pero ahora aquí está lo más importante. Estamos planeando reducir el gasto en defensa. Para nosotros, el próximo año y el siguiente, durante el próximo periodo de 3 años, estamos planeando esto". Continuó señalando que los ministerios de Defensa, Finanzas y Economía de Rusia iban en esa línea. Y así, se esperaba que en 2026 finalmente se viera una disminución notable en la cantidad de dinero que Rusia destinaba a su esfuerzo bélico. Algunos analistas optimistas se preguntaban si esto sería el primer paso para disminuir gradualmente las hostilidades y avanzar hacia la paz. Entonces surgieron las cifras de 2026 y todo cambió. El gasto militar de Rusia alcanzó la asombrosa cifra de 5.9 billones de rublos, 80.000 millones de dólares en el primer trimestre del año. Eso es un aumento del 30% frente al mismo periodo del año anterior, ya que el gasto militar del primer trimestre de 2025 fue de solo 4.5 billones de rublos o 61.000 millones de dólares.
El gasto federal total del primer trimestre de 2026 fue de 12.8 billones de rublos, casi 175.000 millones de dólares, lo que significa que un impresionante 46% de todo el gasto estatal se destinó a defensa. La mayor parte de ese dinero entra en la categoría de gastos clasificados, así que no sabemos exactamente en qué se gastó, ya que el Kremlin prefiere mantener en secreto los detalles de su gasto militar. De cualquier manera, es una cantidad colosal de dinero para invertir en defensa en tan solo 3 meses, y contradice totalmente la promesa original de Putin de que el gasto en defensa disminuiría en 2026. Según Janis Kluge, economista del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, el fuerte aumento del gasto militar destaca porque Rusia planeaba controlar el costo de la guerra este año. Según la ley de presupuesto, el gasto militar se suponía que disminuiría al 6.2% del PIB en 2026, bajando del 7.8% del PIB en 2025. Sin embargo, solo en el primer trimestre ya representó el 2.5% del PIB anual esperado de Rusia. En otras palabras, si Rusia continuara gastando al mismo ritmo durante el resto del año, fácilmente superaría su objetivo declarado del 6.2% del PIB e incluso podría alcanzar un asombroso 10% del PIB anual. Kluger afirma que es poco probable, pues los datos históricos muestran que el gasto suele bajar en el segundo y tercer trimestre del año. Aún así, él señala que este sigue siendo un resultado alto y agrega que si el primer trimestre indica cómo será el resto del año. El gasto militar de entre 9 y 10% del PIB podría ser realista en 2026. Kluger destaca que casi la mitad del presupuesto federal fue al ejército al analizar las cifras. El medio de noticias ucraniano, Noticias Nacionales de Ucrania, también calculó que, según los propios datos del Kremlin, la maquinaria militar rusa ha consumido alrededor de 2.7 mil millones de rublos, casi 37 millones de dólares por hora y alrededor de 65 mil millones de rublos, 885 millones de dólares por día. Entre enero y marzo de 2026, según datos del Ministerio de Finanzas ruso, analizados por Janis Kluger y reportados por UNN, el Kremlin gastó un récord de 5.908 billones de rublos en su ejército entre enero y marzo de 2026. Esto se traduce en la asombrosa cantidad de 65 mil millones de rublos, 885 millones de dólares por día y aproximadamente 2.7 mil millones de rublos o 37 millones de dólares por hora. Como señala el medio, 65 mil millones de rublos es en realidad el presupuesto anual de ciertas regiones rusas como Novgorod, a la que se le asignan 69 mil millones al año, o Ariol, que dispone de alrededor de 61 mil millones de rublos anuales. En otras palabras, en un solo día cualquiera de enero, el ejército ruso gastó la cantidad de dinero que podría mantener a toda una región, con cientos de miles de personas funcionando durante todo un año. UNN también descubrió que el gasto mensual durante el primer trimestre de 2026 fue de casi 2 billones de rublos, o 27 mil millones de dólares. El informe señaló que este enorme total trimestral se desglosó en un gasto mensual de casi 2 billones de rublos, o 27 mil millones de dólares. Eso supera el presupuesto anual del sistema de educación superior de Rusia, que es de unos 1.7 billones de rublos. También es mucho más que el presupuesto anual de cada una de las regiones rusas, excepto Moscú. Esto ya no es solo que Rusia sea ingenua o tonta en su gasto en defensa. El país ha llegado a un nuevo nivel de imprudencia. Está gastando dinero a un ritmo récord, tirando grandes sumas que podrían usarse en el país. Los billones de rublos destinados al aparato militar del Kremlin pudieron haber apoyado sectores en dificultades del país, reparar infraestructura, mejorar servicios públicos o ayudar a decenas de millones de rusos que luchan por llegar a fin de mes ante el alza del costo de vida e inflación. En cambio, por orden de Putin, ese dinero sigue gastándose total y exclusivamente en la guerra. Y tal vez Putin podría justificar todo eso si realmente estuviera ganando la guerra. Si el ejército ruso estuviera logrando grandes avances, tomando el control de ciudades y territorios clave y avanzando hacia una victoria inevitable, Putin y sus compinches del Kremlin podrían decir fácilmente que ese gasto tiene sentido. Podrían convencer al público de que todo valdrá la pena, diciéndoles que solo deben aguantar un poco más los servicios deficientes y la falta de financiamiento. Y entonces por fin llegaría la gran victoria de Rusia y todo mejoraría, pero eso no está sucediendo. De hecho, todos los datos apuntan exactamente a lo contrario. En 2026, Rusia no ha logrado avanzar significativamente en ninguna parte de las líneas del frente. En cambio, sus fuerzas se han estancado,
logrando solo avances mínimos en algunas áreas y siendo incluso rechazadas en otras. Mientras Ucrania recupera territorio, el ejército ruso ya sufre más bajas de las que puede resistir. Las tasas de reclutamiento se han estancado, mientras que el número de muertes y heridos ha ido aumentando gradualmente. Esto significa que el ejército del país se está debilitando activamente, no fortaleciendo. Los problemas económicos del país han empeorado por los constantes ataques con drones y misiles de Ucrania. Ni el impulso temporal a los ingresos petroleros por la guerra en Irán ayudará mucho a Moscú a salir de su situación a largo plazo. Y así, Putin se encuentra atrapado en un hoyo profundo y oscuro que él mismo cavó. No hay manera de justificar su gasto imprudente. Ningún argumento ni propaganda será suficiente para convencer al público de que seguir tirando billones de rublos en este conflicto tiene algún sentido. Sin embargo, el presidente ruso sigue hundiéndose aún más en la crisis. Aún así, se niega a ceder o a reestructurar los planes financieros de su país de una manera racional o razonable. Aún así, él cree que arrojar más y más dinero a la crisis de alguna manera la solucionará. Pero está equivocado, y para cuando se dé cuenta de lo equivocado que realmente está, ya será demasiado tarde. Antes de analizar la crisis económica rusa, si te interesa este tipo de análisis, suscríbete a El Show Militar. Ahora lo desglosamos así cada semana. La razón detrás del gasto militar imprudente y récord de Rusia básicamente se reduce a una sola cosa: la arrogancia de Putin. Después de más de 2 décadas en el poder, el narcisismo de Putin ya no puede ser contenido. Él se ve a sí mismo como el mejor líder que ha tenido Rusia y cree que pasará a la historia como el equivalente del siglo XXI de Pedro el Grande. Él cree que dejará un legado notable del que se hablará durante generaciones, que los niños rusos del mañana estudiarán y celebrarán su increíble liderazgo mucho después de que él se haya ido. Es una de las razones por las que invadió Ucrania en primer lugar. No contento con la extraordinaria cantidad de poder e influencia que ya tenía, decidió tomar aún más, robando tierras y recursos de una nación vecina y expandiendo las fronteras de su imperio. Pensó que sería fácil, pero estaba muy equivocado. Ahora, después de años de lucha, sabe que será recordado por esta guerra. Todo lo que vino antes ya no importa porque la guerra con Ucrania se ha vuelto tan grande, tan costosa y tan absorbente que esto definirá su legado de una u otra manera. Por eso, el ego de Putin nunca, jamás, le permitirá aceptar la derrota. No hará lo sensato ni lo lógico, no reconocerá las enormes pérdidas de Rusia. Aceptar que esto no ha salido como él quería y retirarse, aunque esto sería, por mucho, lo mejor que podría hacer por su gente, aunque salvaría innumerables vidas. Y finalmente, permitir que Rusia empiece a reconstruirse y a invertir el dinero donde realmente se necesita, por ejemplo, en educación, salud e infraestructura. Aunque sería la señal de un verdadero gran líder tener la humildad de reconocer su error, Putin no lo hará, porque eso arruinaría su legado. Eso destrozaría la imagen que pasó décadas construyendo. Lo consolidaría no como el gran estratega militar que quiere aparentar ser, sino como un fracaso absoluto, incapaz de vencer a un oponente mucho menor, pese a tener una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. No puede permitirlo, así que hace lo único que puede: destina cada vez más presupuesto, pese a la presión financiera, al sector defensa, aunque se desconoce el uso exacto de los billones de rublos. Es probable que gran parte del dinero se esté destinando a mantener las numerosas plantas de defensa del país, trabajando las 24 horas del día, como lo han hecho durante años, ensamblando más misiles, drones y otras armas de guerra para disparar contra pueblos, ciudades y fortificaciones en la línea del frente ucraniana. Ahora, gran parte del gasto en defensa de Rusia también se destina al reclutamiento. Como se mencionó anteriormente, el país ahora está teniendo dificultades para atraer suficientes nuevos reclutas para reponer sus filas, sufriendo una pérdida neta en su número total de soldados en 2026. Como resultado, Moscú está cada vez más desesperado, ofreciendo mayores incentivos financieros, campañas de mercadotecnia militar engañosas y presionando a los gobernadores regionales para reclutar nuevos soldados, por cualquier medio necesario. Rusia debe pagar grandes sumas a las familias de los soldados caídos, y con funcionarios ucranianos reportando que alrededor de 35.000 rusos mueren o resultan heridos cada mes. La factura de compensación del Kremlin está creciendo cada vez más. Parte del presupuesto de defensa también se está canalizando fuera del país hacia lugares como Corea del Norte y África. Aunque Moscú busca apoyo de otras naciones para su campaña militar, esto no da los resultados esperados en los campos de batalla del frente. El gasto sigue, la inversión continúa, a pesar de la completa ausencia de valor o rendimiento alguno.
Cabe señalar que podría haber otra explicación para los escandalosos informes de gastos de Rusia del primer trimestre de 2026. En una publicación en su blog Ruslanomics, Yanis Kluge explica que el Ministerio de Finanzas ruso pudo haber trasladado el gasto militar de 2025 a este año para no exceder los planes de déficit del año pasado. En resumen, los contadores del Kremlin quizá optaron por un simple truco económico. Al mover algunas de las cifras de los informes de 2025 a 2026 para que el gasto total de 2025 parezca un poco menos absurdo, Kluger destaca varias razones clave por las que esto podría ser el caso. Primero, él señala que entre septiembre y noviembre de 2025, el gasto del presupuesto federal de Rusia estaba muy desviado de lo previsto. Él estimó que si el gasto continuaba al mismo ritmo, el déficit presupuestario del país sería casi un punto porcentual más alto de lo planeado, 3.5% del PIB en lugar del objetivo declarado por el Kremlin de 2.6%. Sin embargo, al final, el déficit presupuestario federal para 2025 sí se registró en 2.6%. Eso no parecía coincidir con las cifras de los últimos meses del año. Al revisar los informes financieros del Kremlin, Kluger notó que los gastos de diciembre eran sospechosamente mucho más bajos de lo normal. Finalmente, el analista financiero notó que los datos detallados de gastos para el cuarto trimestre de 2025 revelaron que hubo muy poco gasto clasificado hacia el final del año. Esto no coincidía con principios del año, por lo que Kluger concluyó que el Kremlin pudo haber movido sus gastos a inicios de 2026. Como resultado, debido a lo que él llama acrobacias contables del Ministerio de Finanzas, Kluger señala que el ritmo subyacente de gasto en 2026 no es tan alto como sugieren los datos del primer trimestre. También sugirió otra posible teoría de que Rusia podría estar adelantando su gasto militar en 2026, haciendo pagos grandes al inicio del año para gastar mucho menos en los últimos trimestres. Realmente no sabremos la verdad exacta durante un buen tiempo, hasta que termine el año y esté disponible toda la información financiera de 2026. De cualquier manera, incluso si el Kremlin ha estado manipulando sus informes económicos, el hecho sigue siendo que se gastaron billones de rublos en un periodo relativamente corto de tiempo, y se siguen gastando billones más con cada mes que pasa. No solo es insostenible, está destruyendo activamente al país. A medida que pasa el tiempo, la economía y la sociedad de Rusia siguen desangrándose, y está llegando a un punto en el que la herida es simplemente demasiado grande como para tener alguna esperanza de sanar. Los funcionarios financieros del Kremlin prácticamente están diciendo eso en sus declaraciones más recientes. A inicios de junio, surgieron informes de que altos funcionarios del gobierno ruso y del Banco Central rompieron filas y le dijeron descaradamente a Vladimir Putin: la guerra se está volviendo demasiado costosa y el presupuesto nacional no podrá soportarlo mucho más. Han advertido que el déficit nacional se acerca a niveles peligrosos, pidiendo al gobierno recortar o ahorrar en gasto militar para aliviar la presión financiera. Los datos los respaldan. Documentos filtrados del gobierno revelan que el gasto militar previsto para 2026 será al menos 2 billones de rublos, 28.000 millones de dólares más que lo planeado. Esos documentos también contenían advertencias claras del ministro de Finanzas, Anton Siluanov, quien señaló que el gobierno solo podrá congelar otros gastos para cubrir el déficit. Incluso afirmó que el déficit del país podría subir a 4 billones de rublos, unos 56.000 millones de dólares en los próximos años, si no hay cambios. Incluso los países más ricos y económicamente estables del mundo tendrían dificultades para sostener este nivel absurdo de gasto, ya que consume el presupuesto nacional y aumenta el déficit. Rusia está lejos de ser estable y su economía se desacelera. El crecimiento del PIB de Rusia cayó a territorio negativo en el primer trimestre de 2026 y las previsiones indican un crecimiento nulo para el resto de 2026, incluso tomando en cuenta los precios temporalmente más altos del petróleo provocados por la guerra con Irán. En otras palabras, todos los indicios sugieren que una situación ya terrible va a empeorar significativamente, pero Putin sigue ignorando a los expertos. Mientras Siluanov advierte que las reservas no son infinitas, Putin y sus funcionarios de defensa prefieren buscar ahorros en otras áreas y dificultar más la vida del público ruso antes que recortar el presupuesto militar. Es un enfoque tonto y miope, y mientras más tiempo continúe, peor será la crisis, con algunos funcionarios del Banco Central incluso esperando una recesión para finales del año. En la guerra en Ucrania, los sistemas de armas avanzadas suelen acaparar los titulares, lo que tiene sentido. Drones aéreos, drones navales, robots terrestres, rastreo autónomo de objetivos habilitado por IA,
y otros sistemas nuevos introducidos durante la guerra han cambiado fundamentalmente la forma en que la guerra se libra y se librará ahora y en el futuro. Pero la guerra también le ha dado nueva vida a sistemas de armas del siglo pasado. Ucrania está demostrando ser especialmente hábil para reutilizar sistemas antiguos y a veces incluso de otra época como armas efectivas en un campo de batalla de alta tecnología, incluyendo un arma que se desarrolló por primera vez hace más de 100 años y que aún no tiene igual. Es la M2 Browning, M2. Originalmente desarrollada tras la Primera Guerra Mundial, usando lecciones aprendidas de la guerra de trincheras, ha sido revitalizada en Ucrania con un propósito ultramoderno: derribar drones. Así es como Ucrania está usando la MADIUS, como se le conoce cariñosamente al arma, y por qué eso no es probable que cambie pronto. En el campo de batalla, siempre es una bendición tener una opción de respaldo. Imagina la escena. Un equipo ucraniano móvil antidrones llega a su posición designada en una camioneta modificada. Su arma principal es un conjunto de drones interceptores ultramodernos. Estos drones pequeños y rápidos se lanzan contra drones rusos entrantes, derribándolos con un golpe directo o explotando cerca de ellos. La tripulación se detiene en un campo y monta en silencio la estación de control para los interceptores junto al camino. Las linternas iluminan la noche mientras se preparan para el lanzamiento. Antes de enviar el dron interceptor, lanzan un pequeño cuadricóptero para explorar el área y verificar si hay interferencia de radar. En la camioneta, los soldados ven su avance en la computadora hasta que la señal se vuelve estática de repente. Algo, probablemente una interferencia electrónica, interrumpió la señal del dron explorador. No se pueden lanzar drones interceptores y la misión se cancela antes de empezar. Sin embargo, el equipo no es indefenso ante los drones entrantes que debían interceptar. Montada en una camioneta junto a la furgoneta de control, está su confiable ametralladora Browning M2. Aunque no es tan avanzada ni llamativa como drones interceptores modernos como el P-1 Sun o el Merops, los equipos móviles con Browning M2 siguen siendo de los antídotos más efectivos contra drones rusos en el campo de batalla. En 2025, el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, afirmó que eran responsables de derribar aproximadamente el 40% de todos los drones entrantes. Cuando los socios occidentales de Ucrania empezaron a enviar ametralladoras Browning M2 a Ucrania como parte de los paquetes de ayuda militar en 2022, muchos eran escépticos sobre cuán útiles resultarían ser. El arma tiene más de 100 años y el diseño básico no ha cambiado mucho en las décadas siguientes. Pero ese escepticismo ha desaparecido. La M2 ha demostrado ser igual de efectiva contra drones que lo fue contra tanques, vehículos blindados y soldados de infantería en trincheras en las guerras del pasado. De hecho, según el fabricante principal, el fabricante belga de armas FN Herstal, que forma parte del grupo FN Browning, gracias a la guerra en Ucrania, la demanda de la M2 Browning está en auge. La empresa produce la ametralladora de uso general FN MAG y la ametralladora ligera FN Minime, conocidas en Estados Unidos como la M240 y la M249 respectivamente. También fabrica rifles como el FN SCAR y municiones estándar de la OTAN, incluyendo cartuchos de 5.56 mm, 7.62 mm y 12.7 mm. Según la empresa, la demanda de todos estos productos está en aumento, pero ninguno tanto como su resistente M2 Browning. Aunque la guerra en Ucrania impulsa esta demanda, no es la única fuente. Según el vocero Henri de Darrin, la empresa recientemente reacondicionó y mejoró 2.000 M2 para el ejército francés que les fueron dejadas por las fuerzas estadounidenses durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Las traemos aquí, las mejoramos y les damos una garantía como si fueran nuevas, dijo. Esa es una gran parte del atractivo de la M2 Browning, que hay muchísimas disponibles. El arma fue diseñada al final de la Primera Guerra Mundial y se volvió equipo estándar al inicio de la Segunda. Para 1945, Estados Unidos había producido y distribuido más de 2 millones de M2 entre las fuerzas aliadas. La producción disminuyó tras la llegada de nuevas ametralladoras y armas similares, pero aún se fabricaron decenas de miles, por lo que no hay escasez de suministro. Más de 90 países aún emplean la ametralladora pesada en sus ejércitos modernos. Así que no fue sorpresa que cuando las armas empezaron a llegar a Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero de 2022, la M2 Browning tuviera un papel bastante destacado. Para 2024, Ucrania había recibido suministros de Estados Unidos, Canadá, Polonia, Lituania e Italia. Roma tomó la decisión de hacer la entrega solo, 4 días después del inicio de la invasión rusa, el 28 de febrero de 2022.
Probablemente, las armas estaban pensadas originalmente para su función tradicional, atacar a la infantería y blindados rusos al avanzar sobre posiciones y ciudades ucranianas. Con la guerra dominada por drones, la M2 Browning halló un nuevo propósito como pilar de las defensas antidrone en capas de Ucrania. Eso se debe en gran parte a la excepcional versatilidad de la M2. Está diseñada para ser montada en casi cualquier cosa lo suficientemente resistente como para soportar su peso. Desde la década de 1930, ha destacado por su diseño universal, permitiendo que cualquier M2 se adapte para aviones, barcos o tropas terrestres. La M2 fue omnipresente en la Segunda Guerra Mundial, usada con entusiasmo en cada vehículo terrestre, naval o aéreo. El ejército de Estados Unidos la adoptó como ametralladora antiaérea estándar en tanques, semiorugas, camiones, cazatanques y otros vehículos. En el servicio de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, sirvió como armamento principal del P-51, Mustang y del P-47 Thunderbolt, y como armamento defensivo para bombarderos como el B-24 Liberator y el B-17 Flying Fortress. Cada bombardero B-17 estaba equipado con hasta 13 M2 para defenderse de los aviones de combate enemigos, mientras el gran bombardero alcanzaba sus objetivos. Mientras tanto, la Marina utilizó la M2 como ametralladora antiaérea en todo, desde lanchas de desembarco hasta acorazados, así como en aviones como el caza embarcado F-4F Wildcat y el hidroavión PBU Catalina. Los submarinos clase Sargo, construidos a finales de los años 30, tenían ametralladoras calibre 50 para defensa propia. Las lanchas de desembarco de la Guardia Costera de Estados Unidos tenían ametralladoras M2 operadas por guardias para funciones antiaéreas y de supresión en la playa. Actualmente, el ejército de Estados Unidos sigue usando la M2 como arma terrestre servida por una dotación y como arma del comandante en el tanque Abrams M1A2 SEP y MINTO-3, integrada al sistema remoto de armas Crows. Los Marines aún usan la M2 como arma de apoyo a la infantería y como armamento principal de su nuevo vehículo anfibio de combate. La Marina emplea ametralladoras M2 en la cubierta para repeler embarcaciones pequeñas, aviones y drones. La Fuerza Aérea históricamente las ha montado en los helicópteros HH-60G y ahora en plataformas de helicópteros de rescate relacionadas, así como en funciones de defensa de bases. Y ahora, el ejército ucraniano está usando la M2 para frenar los avances rusos y derribar drones rusos en otra configuración novedosa, montando la ametralladora pesada en camionetas pick-up. Esto permite que los equipos de defensa móvil ucranianos lleguen rápido donde se necesiten, disparen y se retiren antes de ser localizados por drones y artillería enemiga. Mientras están en posición, la tripulación puede aprovechar las muchas cualidades duraderas del arma. Ahora, como puedes imaginar, la M2 de hoy no es la misma arma que hace 80 años. A lo largo de las décadas se le han hecho varias modificaciones y mejoras, y no está claro qué modelos exactos se han entregado a Ucrania. Pero el diseño fundamental sigue siendo el mismo que el de la M2HB de los años 30, o la versión de cañón pesado. La mayoría de los componentes principales de las M2 nuevas, como cajones de mecanismos, cerrojos y cañones, siguen siendo intercambiables con modelos antiguos, manteniendo la logística de la Segunda Guerra Mundial. La Browning M2 es una ametralladora enfriada por aire, alimentada por cinta, que dispara desde cerrojo cerrado y funciona por retroceso corto. Dispara el mismo cartucho, .50 BMG de 12.7 x 99 mm hoy en día, como siempre lo ha hecho, y tiene una velocidad de salida idéntica de alrededor de 2.900 pies por segundo y un alcance efectivo de aproximadamente 2.000 yardas para un blanco de área. Sin embargo, la versión más moderna de la M2, la M2A1, que se introdujo a principios de la década de 2010, incluyó mejoras. Resuelven la mayoría de los problemas de seguridad y mantenimiento que la ametralladora ha tenido por mucho tiempo, asegurando su utilidad en el siglo XXI ante nuevas amenazas. Se resolvieron problemas de holgura de cierre y sincronización. Para cambiar el cañón en la M2 clásica, el artillero debía ajustar manualmente la holgura de cierre entre el cerrojo y la recámara y la sincronización del percutor. Un mal ajuste podía causar fallas graves como disparos accidentales por recalentamiento o explosión del cañón, provocando lesiones o muerte. La actualización M2A1 corrigió el sistema de holgura de cierre y sincronización. Ahora la extensión del cañón se mecaniza con tolerancias precisas, eliminando ajustes del usuario. Eso elimina el requisito de mantenimiento más peligroso del arma y previene errores del operador. También hay otras innovaciones. Cambiar un cañón sobrecalentado en la M2 original solía ser un trabajo lento para 2 personas, que requería herramientas y medidores especiales. La actualización M2A1 introdujo una manija de transporte removible y un mecanismo de bloqueo simplificado. Esto permite a un operador cambiar un cañón caliente en segundos, sin herramientas
reduciendo el tiempo fuera de servicio y la exposición al fuego enemigo. Además, a diferencia de prácticamente todas las demás ametralladoras modernas, la M2 original no tenía seguro. Históricamente, las tripulaciones improvisaban usando una vaina de cartucho gastada bajo el gatillo para evitar disparos accidentales. La M2A1 integró un seguro manual estandarizado en el gatillo, así que ahora el arma puede llevarse de manera segura con una bala en la recámara. La M2A1 también introdujo ópticas mejoradas y reducción de firma. El nuevo apagallamas ranurado reduce el fogonazo hasta en un 95%, evitando la ceguera temporal al usar dispositivos de visión nocturna y reduciendo la firma visual del artillero. Las variantes modernas también incluyen un riel Picatinny en la cubierta del receptor. Esto permite montar ópticas modernas y designadores láser, algo de lo que carecía el diseño original. Solo recuerda suscribirte al canal para recibir noticias y análisis diarios sobre los desarrollos militares y geopolíticos más importantes. En el Show Militar, siempre encontrarás el contenido militar más detallado, preciso y profundo en YouTube. Ahora, la Browning M2 podría ser un arma antigua en teoría, pero en muchos aspectos, las mejoras de la M2A1 la hacen tan adecuada para la guerra moderna como algunas de sus contrapartes mucho más recientes y quizás incluso más. Por eso Ucrania incluso ha empezado a reemplazar la ametralladora soviética original NSVT por la M2 en algunos de sus tanques T-72 AMT, porque en muchos aspectos, la M2 simplemente es el arma superior. La NSVT dispara un cartucho de 12,7 x 8 milímetros, en cambio, el cartucho .50 BMG de la M2 utiliza un cartucho ligeramente más corto de 12,7 x 99 milímetros. Aunque hay diferencia, ambas armas tienen rendimiento y alcance efectivo similares en combate. La NSVT sí tiene una cadencia de disparo más alta que la M2 de alrededor de 700 a 800 disparos por minuto, en comparación con aproximadamente 450 a 600 disparos por minuto. La NSVT puede disparar más rondas por minuto, lo que da mayor volumen de fuego. La Browning M2 con una cadencia más lenta ofrece mejor precisión y control, especialmente en fuego sostenido. Pero quizás lo más importante es que la M2 ofrece opciones de despliegue mucho más flexibles que la NSV-NSVT y puede montarse en plataformas como vehículos, aeronaves y embarcaciones navales, mientras que la NSV-NSVT se utiliza principalmente como un arma montada en vehículos y no es ni de cerca tan fácil de adaptar. La M2 acepta muchos tipos de munición para distintos perfiles de misión. Los tipos de munición actualmente disponibles incluyen la bala M30 y 3 de 700 6.7 granos para usar contra personal y objetivos de material ligero, junto con la M17, trazadora la M8 API de 600 22.5 granos, la M20 API-T de 619 granos y la M900 62 SLAP-T o sabot penetradora de blindaje ligero. Eso proporciona un espectro completo de balas, trazadoras, perforantes, incendiarias y municiones sabot penetradoras de blindaje ligero. La munición SLAP-T utiliza un penetrador de tungsteno de 0.30 pulgadas de diámetro que puede perforar 1.34 pulgadas de placa de acero endurecido en la superficie. A 550 yardas, 0.91 pulgadas, a 1300 yardas, 0.91 pulgadas y a 1600 yardas, 0.75 pulgadas, incluye una carga trazadora en la base de la munición para que veas a qué le diste. Dicho de otra manera, a una distancia de 656 yardas, la M2 es lo suficientemente potente como para penetrar 0.7 pulgadas del blindaje de acero homogéneo laminado que se usa en tanques y vehículos blindados, 2 pulgadas de concreto, un pie de arena o hasta 27 pulgadas de arcilla. Pero no solo ofrece ráfagas cortas de poder explosivo, el cañón de acero está hecho para uso prolongado y tiene un revestimiento de cobalto y cromo, permitiendo hasta 10.000 disparos antes de necesitar reemplazo. No sorprende que las tropas ucranianas consideren la M2 confiable, fácil de usar y con mayor cadencia de fuego que otras ametralladoras de su arsenal. Tiene un alcance ligeramente mayor, 2.000 yardas, que la ametralladora M240 más moderna. Además, su munición de calibre .50 más grande y pesada significa que la M2 es capaz de causar mucho más daño que la M240, incluso a su alcance máximo de más de 4 millas. La munición de 7.62 x 51 milímetros que dispara la M240 genera alrededor de 2.500 libras-pie de fuerza en la boca del cañón. La munición de calibre .50 de la M2 supera eso fácilmente, generando entre 11.000 y 15.000 libras-pie de fuerza dependiendo del tipo de munición.
Además de las variantes originales de la M2 Ucrania, también utiliza la variante turca Canik M2 QCB, que según se informa es igual de útil. Al menos 600 de la versión Canik fueron entregadas a Ucrania para finales de 2023. Al igual que la M2A1, básicamente es el mismo diseño de la M2, pero con modernizaciones significativas para abordar los mismos problemas de larga data que se mencionaron anteriormente. Es un poco más pesada que la M2A1 debido a diferencias en el mecanizado del receptor y el perfil del cañón, apenas menos de 85 libras en comparación con 84 libras. La Canik también utiliza cañones con recubrimiento de cromo para aumentar su durabilidad, lo que la hace apta para aproximadamente entre 20.000 y 25.000 disparos. También es un poco más larga, alrededor de 65.5 pulgadas en comparación con 64.9 pulgadas. Lo más importante es que la Canik, como la M2, se instala fácilmente en camionetas para misiones antidrones. Y a diferencia de la M2, el mecanismo de disparo admite tanto el modo de tiro único como el modo automático. Ucrania también hace un uso intensivo de un cañón antiaéreo de la era soviética para operaciones antidrones, el ZU-23-2 de 23 milímetros. Como la M2, estos cañones se están quedando anticuados, pero siguen siendo de los matadrones más confiables por su alta cadencia y alcance de hasta 2.500 metros. Cada uno de los dos cañones del ZU-23-2 es teóricamente capaz de disparar 1.000 balas por minuto si se mantiene presionado el gatillo de manera continua hasta agotar toda la munición. En la práctica, los artilleros disparan ráfagas cortas de 2 a 5 segundos para mantener una cadencia sostenible de 400 disparos por minuto por cañón. El disparo escalonado evita que los cañones enfriados por aire se sobrecalienten y sufran disparos accidentales o desgaste excesivo. Ahora, según expertos ucranianos, aunque el M2, el Canik y el Su-23-2 pueden ser efectivos para derribar drones, no son el sistema antidrones basado en ametralladoras más efectivo que está en operación en Ucrania actualmente. Esa distinción le pertenece a un diseño alemán, el Gepard, un cañón antiaéreo autopropulsado. Con un peso de 46 toneladas y montado sobre un chasis modificado de tanque, Leopard 1, el Gepard entró en servicio en Ucrania en 2022. Sus dos cañones automáticos de 35 milímetros y sus dos sistemas de radar, con un alcance de detección de hasta 15 kilómetros, han demostrado ser extremadamente efectivos para derribar los drones kamikaze Jerun de largo alcance de Rusia, que vuelan a baja altitud y a baja velocidad. Los cerca de 100 Gepard en servicio en Ucrania han sido tan efectivos que el fabricante alemán KNDS ofreció a Ucrania un paquete de actualización especializado a principios de 2025. La modernización propuesta incluye un radar y seguimiento mejorados, una computadora balística, un telémetro láser, GPS y comunicaciones encriptadas. Estas características mejorarían su capacidad para interceptar drones y misiles de crucero avanzados de Rusia. Pero el M2 todavía tiene una ventaja enorme sobre el Gepard en su papel de defensa móvil contra drones. Movilidad. Los cañones del Gepard están en un chasis de tanque con orugas, lo que limita su movilidad y capacidad de disparar y replegarse. El M2 puede instalarse en cualquier vehículo que soporte su peso, lo que lo hace ideal para despliegues rápidos y como respaldo para equipos de drones interceptores, como se mencionó al inicio del video. El ZU-23-2 también puede montarse en camiones y camionetas, pero su peso adicional limita la variedad de modelos que funcionan. Esos cañones gemelos de 23 milímetros generan un torque considerable, así que en un chasis civil ligero de media tonelada, frecuentemente se necesita soldar patas de soporte o estabilizadores para estabilizar el vehículo al disparar y evitar daños al chasis o el vuelco del camión. Como resultado, normalmente se instala en plataformas reforzadas o en chasis de camiones más pesados de 1.5 a 6 toneladas como el GAZ-66 SIL 131 o KAMAZ modificados para evitar fallas estructurales. En cambio, el M2 y el Canik caben fácilmente en las cajas de camiones civiles estándar sin requerir un refuerzo pesado del chasis. La capacidad de cambio rápido de cañón es valiosa en este rol móvil, permitiendo a las tripulaciones reemplazar cañones sobrecalentados rápidamente en la caja de un camión sin blindaje. Ucrania incluso ha utilizado configuraciones de montaje dual en camionetas para duplicar el volumen de fuego contra drones pequeños y de rápido movimiento. La desventaja de usar camionetas con M2 es que los artilleros quedan mucho más expuestos que en un tanque o un Gepard. Las camionetas modificadas con ametralladoras montadas en Ucrania hoy en día a menudo tienen jaulas de protección contra drones pero no blindaje. La escasez de personal en Ucrania es conocida y proteger a operadores calificados como los artilleros de M2 es cada vez más importante. Así que últimamente, Ucrania ha ideado otro uso innovador para la M2, montándola en vehículos terrestres no tripulados o UGVs.
El robot portador de M2 más ampliamente documentado es el DevDroid TW12.7, desarrollado por la empresa ucraniana DevDroid en colaboración con Tank Bureau. El robot está armado con una ametralladora M2 Browning, tiene un alcance de disparo de aproximadamente 1 kilómetro y está equipado con capacidad de visión nocturna. Se opera a distancia en vez de ser totalmente autónomo, aunque puede realizar tareas de combate preprogramadas. A finales de 2025, se informó que una unidad del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania desplegó uno para mantener una posición en la línea del frente, solo, durante 45 días consecutivos. El robot recibió mantenimiento y recarga cada 48 horas, pero nunca cedió la posición a la infantería. Las fuerzas rusas no lograron tomar ni infiltrar el sector durante toda la misión. A principios de noviembre de 2025, un TW12.7, operado por la Quinta Brigada de Asalto, separada, emboscó y destruyó un vehículo blindado multipropósito ruso de orugas MT-MTLB cerca de Konstantinivka. Usando municiones incendiarias perforantes, el robot atacó el vehículo a quemarropa durante la noche, penetrando su blindaje delgado y eliminando a la tripulación. Pero ese no es el único robot que Ucrania ha armado con el M2. El T-700 es un UGV más robusto, construido para transportar cargas de hasta 1.543 libras y diseñado para misiones de fuego sostenido, donde el TW12.7 más ligero podría quedarse sin municiones demasiado rápido. Está configurado de manera única, con 2 ametralladoras, una principal M2 Browning y una secundaria PKT de 7.62 milímetros, y tiene la capacidad de carga para transportar cintas de munición más grandes y placas de blindaje adicionales. Ucrania también ha desarrollado el UGV Nemo. Desarrollado conjuntamente por Tank Bureau y DevDroid, el Nemo es una plataforma modular que puede equiparse con un módulo de combate para la M2 Browning o para la más pequeña Kai-2 de 7.62 o PKT. Sirve como un sistema cazador-asesino versátil, llenando huecos en las líneas defensivas y realizando patrullas de alto riesgo, donde los soldados humanos serían vulnerables a la vigilancia de drones y la artillería. Y así continúa la leyenda. Cada generación, la M2 asume un nuevo papel como si hubiera sido diseñada exclusivamente para la tarea en cuestión. Imagina que eres un soldado ruso destinado al frente en Ucrania. Te aterras cuando llega una nueva orden. De repente, vuelve la esperanza. No vas al frente, vas rumbo a Moscú. La sonrisa en tu rostro es enorme, al menos hasta que te dan el resto de la orden. La guerra no ha terminado, no habrá celebración. La única razón por la que vas a Moscú es que Putin está tan aterrorizado que está dispuesto a sacarte de ahí mientras deja que más de tus compañeros mueran en el frente. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Putin tiene tanto miedo por su propia vida que los soldados rusos están siendo obligados a huir de Ucrania para protegerlo en Moscú. Esto es prácticamente una rendición para Putin y las repercusiones son enormes para la guerra. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, reveló la medida desesperada tomada por un Putin aterrorizado. Las unidades de defensa aérea rusas de toda Ucrania están siendo ordenadas de regreso a Moscú y a varios otros puntos clave de Rusia para brindar protección a Putin y sus aliados contra los enjambres de drones que Ucrania ha estado lanzando hacia Rusia. Este es un ejemplo clásico de desvestir a un santo para vestir a otro, y va a ser devastador para las fuerzas rusas en la Ucrania ocupada. Ya enfrentan el aumento de drones de ataque medio ucranianos y el caos que han causado en la logística rusa tras el frente. Ahora, Putin está diciendo que las armas que son la única esperanza de las fuerzas en la línea del frente tienen que regresar a Moscú para protegerlo mientras él se sienta en su pequeño trono de marfil en algún búnker. Esto es lo que Zelensky opina al respecto. En la región de Moscú han reunido cientos de lanzadores. Zelensky reveló que casi 90 han sido trasladados a Valdai desde otras regiones de Rusia. Ambos lugares son notables, Moscú por ser la capital de Rusia y la sede del Kremlin, y Valdai porque alberga una de las residencias favoritas de Putin. Esa ciudad está a 500 kilómetros al noroeste de Moscú, lo que te muestra hasta dónde está dispuesto Putin a enviar las unidades de defensa aérea de Rusia y a los soldados que las operan para proteger su propia piel. No nos malinterpretes, Putin no quería hacer esto, pero una estrategia ucraniana tan brillante lo obligó y llevó a Rusia a una trampa. Putin no tiene buenas opciones, y pronto sabrás por qué. Pero antes, la gran pregunta, ¿por qué ocurre esto? Hay una respuesta simple. Ucrania ha demostrado repetidamente que puede destruir algunos de los objetivos más valiosos que Rusia intenta proteger en Moscú y alrededores. Demos un paso atrás para un poco de contexto. Moscú es, sin duda, la región más protegida de toda Rusia. Esa protección implica que cientos de sistemas de defensa aérea ya resguardan la ciudad.
El Caspian Post lo llama un anillo de hierro de defensas en capas que rodea la capital de Rusia, y ese anillo ha crecido constantemente desde 2023. Ahora abarca más de 100 unidades individuales de defensa aérea que van desde baterías S-300 y S-400 que supuestamente se especializan en derribar misiles, hasta sistemas de corto alcance como el Pantsir. Según algunas fuentes, esas defensas aéreas están organizadas en 3 anillos, creando múltiples capas que supuestamente hacen imposible que alguien penetre y lleve a cabo ataques en el corazón de Moscú. Rusia incluso ha llegado al extremo de colocar sistemas móviles de defensa aérea Pantsir en la parte superior de techos de edificios civiles, todo para fortalecer las defensas de la ciudad contra la amenaza de los drones ucranianos. Y absolutamente nada de eso ha importado en lo más mínimo. Ucrania ha destruido la creencia de que Moscú está tan protegida como Putin necesita que esté. Una serie de ataques entre mayo y junio culminó a mediados de junio con un ataque a la refinería de petróleo más importante de Moscú. Esa refinería está a solo 16 kilómetros del Kremlin y produce aproximadamente entre el 40 y el 50% del combustible de la región de Moscú. Durante los ataques, Rusia afirmó haber destruido casi 1000 drones y misiles ucranianos en todo el territorio del país, pero no logró detener los drones que impactaron la refinería de Moscú y causaron una lluvia negra sobre la ciudad. Esto es Ucrania llevando la guerra de regreso a Rusia, y el hecho de que el ataque ocurriera tan cerca del Kremlin habría dejado a Putin con manchas marrones en los pantalones. Bastaría poco para que los drones de Ucrania avanzaran 16 kilómetros más, y es evidente que las defensas aéreas rusas no pueden frenar los grandes enjambres de drones de ataque de largo alcance que Ucrania puede lanzar. El gran problema de Putin ahora es el hecho de que toda la guerra está regresando a casa, a Rusia. La gente de Moscú está muy molesta. Nunca debieron enfrentar lluvia negra ni cientos de vuelos cancelados o retrasados por ataques de Ucrania. Moscú estaba demasiado bien protegida para todo esto, excepto que no lo estaba, y Ucrania ha expuesto ese hecho. No es que el ataque a la refinería de Moscú fuera el final. El 27 de junio, DW informó que drones ucranianos habían alcanzado una estación de bombeo de petróleo que es clave para suministrar combustible a Moscú. Así que lo que estamos viendo de Ucrania está lejos de ser un ataque ocasional o aislado. Es una campaña que poco a poco está privando a la ciudad del recurso clave que necesita. Putin ha intentado ocultar esto a los moscovitas. Como dijo alguien a Sotovision, no puedo hablar de una alerta, no hay sirenas ni nada. Claro, espero que esto esté controlado, aunque obviamente genera ansiedad. Los compinches del Kremlin están denunciando activamente a los rusos que comparten fotos y videos de los ataques exitosos de Ucrania contra Moscú, ya que todos ellos exponen la narrativa de Putin como lo que realmente es, una sarta de mentiras. La realidad, como muchos moscovitas están empezando a darse cuenta, es que las defensas aéreas que supuestamente hacían su ciudad impenetrable simplemente no son lo suficientemente buenas. La gente sabe que en realidad no está protegida. Y Putin también lo sabe. La armada de drones que Ucrania envía a Moscú ha superado las defensas aéreas rusas durante meses. Hace años, cuando Ucrania no tenía una reserva de drones de largo alcance, Putin podía restarle importancia a todo esto. Claro, Ucrania atacaba, pero generalmente golpeaba zonas fronterizas y áreas de Rusia de poca importancia para Putin en lo social, cuando no en lo militar. Ahora los ataques son más efectivos, se lanzan en mayor cantidad y llegan más lejos que antes. El Wall Street Journal destaca el aumento de Ucrania solo en 2026, señalando que hubo menos de 10 ataques ucranianos confirmados contra objetivos rusos en enero, pero ahora el número supera los 30. Esto solo cubre ataques totalmente verificados. Firepoint, fabricante del dron FP-FP1, usado en muchos de estos ataques, lo afirma. Busca producir 300 de sus devastadores drones cada día, cada uno de los cuales puede recorrer entre 1.600 y 3.000 kilómetros dependiendo de la versión. Si sumas misiles Neptune modificados, Firepoints, su propio híbrido de misil de crucero Flamingo y muchos más, obtienes lo que está sucediendo en Moscú. El anillo de hierro no es lo suficientemente grande como para detenerlos a todos. Putin se ve obligado a retirar defensas aéreas del frente para protegerse a sí mismo, al Kremlin y al moscovita promedio de la realidad de que la guerra que inició trae consecuencias explosivas a las ciudades más importantes de Rusia. No es que importe mucho. Como dice el Telegraph, la defensa aérea rusa, incluido el anillo de hierro de Moscú, no fue diseñada para lo que Ucrania hace. Los sistemas en esa red, en su mayoría diseños antiguos de la era soviética, están hechos para enfrentar misiles y aviones convencionales. Los drones no existían cuando se diseñaron.
Esto no significa que los drones no puedan ser destruidos, pero la gran cantidad lanzada a Moscú hace que no haya suficientes misiles para detener los ataques de Ucrania. Circulan imágenes en línea de sistemas Pantsir con solo 2 misiles en vez de 6, lo que sugiere que Rusia enfrenta escasez de interceptores. CBS News agrega que Rusia se está quedando sin misiles de defensa aérea S-300, y según estimaciones ucranianas, Rusia tenía alrededor de 400 interceptores disponibles para sus sistemas S-300PM y S-400. En 2025 es probable que la escasez de misiles ya afecte a todas las unidades de defensa aérea que Putin estacionó alrededor de Moscú. Así que se están trasladando más unidades a la capital de Rusia, junto con los misiles que poseen y las tropas que los operan. La filosofía de Putin parece ser que si el anillo de hierro no es suficiente en este momento, entonces agregar más lo hará lo suficientemente fuerte. Quizá tenga razón, aunque parezca improbable. Sin embargo, esta acción muestra pura desesperación. Putin tuvo que tomar una decisión que no quería, pero lo hizo y las consecuencias para su invasión a Ucrania son enormes. Esta sola decisión podría cambiarlo todo, y es exactamente el tipo de cosas que cubrimos aquí en el show militar. Ahora es el momento perfecto para suscribirte al canal antes de que volvamos al video. Esto es lo que Putin hizo al retirar defensas aéreas de los territorios ocupados a Moscú. El líder de Rusia ha tomado la decisión consciente de debilitar uno para fortalecer el otro. Eso es bastante claro para todos. Putin se enfrentó a la elección entre protegerse a sí mismo y a la capital de Rusia, o asegurarse de que los cientos de miles de soldados que ha enviado a Ucrania tuvieran algo parecido a protección, y eligió protegerse a sí mismo. De nuevo, eso envía un mensaje a cualquiera que Putin mande a Ucrania de que sus vidas valen mucho menos que la suya, algo que ya sabían, y que sus vidas también valen menos que la percepción del moscovita promedio. Putin está tan desesperado por evitar que la gente de Moscú vea las consecuencias de la guerra que él inició que prefiere que más soldados rusos mueran en el frente para mantener la ilusión de normalidad en casa. Es una situación triste que revela mucho de Putin. Lo mejor es que Ucrania sabía que Putin reaccionaría así cuando los drones llegaran a Moscú. Esa es la genialidad de los ataques profundos. No solo buscan dañar refinerías o provocar lluvias negras en Moscú, aunque eso beneficia a Ucrania, sino que su verdadero objetivo es hacer que el ejército ruso fracase dentro de Ucrania. Putin está dejando a los soldados en Ucrania sin apoyo al retirar las defensas aéreas hacia Moscú, provocando su posible fracaso. Zelensky aún tiene más por decir tras dar la noticia. Tras revelar que Rusia retiró defensas aéreas del frente para proteger Moscú y Kiev, también atacada por drones ucranianos, Zelensky afirmó que los rusos deben proteger 2 perímetros, debilitando otras zonas en su territorio y en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania. Sacaremos las conclusiones necesarias. Ya conocemos esas conclusiones necesarias. Las hemos visto en la Ucrania ocupada durante semanas y serán aún más concluyentes. La campaña de ataques de alcance medio de Ucrania es la conclusión que se está sacando. Esa campaña ya ha superado las defensas aéreas rusas en territorios ocupados, permitiendo a Ucrania lanzar su bloqueo logístico, que aísla Crimea y obliga a las fuerzas rusas en el frente a combatir sin el apoyo necesario. Ucrania ha estado atacando constantemente las defensas aéreas rusas durante todo 2026 y CNN informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron haber destruido 106 elementos antiaéreos desde el inicio del año y más de 1.400 desde que comenzó la guerra. La campaña de ataques de alcance medio, que tiene como objetivo los activos militares y la logística rusa hasta aproximadamente 300 kilómetros detrás de las líneas del frente, es el resultado de esta campaña. Podría decirse que Putin traslada defensas aéreas a Moscú para proteger sistemas que Ucrania ha estado destruyendo y resguardar la capital rusa. Pero sea cual sea el caso, Ucrania no va a ceder. El 26 de junio, un día después de la revelación de Zelensky sobre defensa aérea, el presidente de Ucrania anunció una operación de 40 días para presionar a Putin a terminar su invasión. Esa campaña va a depender en gran medida de los ataques de largo y mediano alcance que Ucrania ya ha estado utilizando, dice Zelensky, siendo Crimea y Moscú probablemente las prioridades. Ayer, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, anunció en X que habrá más acciones contra Rusia en los territorios ocupados, fortaleciendo el bloqueo logístico del ejército ruso y lanzando la primera licitación pública para una adquisición récord de drones de ataque de alcance medio. En los últimos meses, Ucrania ha incrementado significativamente sus capacidades de ataque de alcance medio e inició un bloqueo logístico al ejército ruso, afirmó él. Ahí está la genialidad de la estrategia de Ucrania. Lo que Ucrania ha hecho aquí es golpear a Moscú para crear debilidad en el frente. Ucrania sabía exactamente cómo reaccionaría Putin ante los drones ucranianos llegando a Moscú, y lo ha atraído perfectamente a una trampa.
Putin hizo lo de siempre, protegerse a él y a sus compinches. Ahora eso abre la puerta para que Ucrania logre aún más éxitos en el frente, y ya hemos visto que Ucrania ha tenido bastante éxito en 2026. Como informa Russia Matters, el año ya ha sido terrible para Rusia en cuanto a la captura de territorio. Señala cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISDLI, que dice que Rusia ha sufrido una pérdida neta de 51.7 kilómetros cuadrados entre el 26 de mayo y el 23 de junio, descontando el territorio que Rusia afirma haber ganado, pero al que en realidad solo ha logrado infiltrar 1 o 2 unidades. Rusia ya está perdiendo soldados a un ritmo de entre 30.000 y 35.000 por mes, y sus bajas diarias superan ampliamente las 1.000 en junio. Solo en las 24 horas previas al 27 de junio, Rusia perdió 1.350 soldados, informa el Ministerio de Defensa de Ucrania. Esto indica que Ucrania ya tiene impulso, logrado con ataques en profundidad y de alcance medio y una defensa feroz en el frente. Y ahora que ha atraído a Putin a su trampa perfecta, puede aprovechar ese impulso. Ucrania logró control de fuego en partes clave del Donbass y Crimea con sus drones, impidiendo que las fuerzas rusas ataquen libremente y obligando a que cada asalto ruso inicie en desventaja por líneas de suministro cortadas. Ahora que Putin está retirando las defensas aéreas hacia Moscú, la campaña de ataques de alcance medio se va a intensificar. Ucrania lanzará más ataques y, lo más importante, tendrá aún mayor éxito que ahora. Todo esto durante el pico de la ofensiva de verano rusa. Como dijimos, una genialidad. Obligar a Putin a crear debilidades en el frente y surgen oportunidades para contraataques y más bajas. Y hay una pequeña ventaja adicional en todo esto. Ucrania estará prestando mucha atención a los sitios específicos a donde Putin envíe las unidades de defensa aérea que ha retirado de las líneas del frente. Sabemos que tiene esa capacidad. Ucrania cuenta con un ejército en la sombra en los territorios ocupados que observa y espera para detectar brechas y entregar esa información. En Rusia, grupos como Atesh realizan sabotajes en Moscú y vigilan posibles objetivos. Cuando esos objetivos empiecen a reforzarse con más sistemas de defensa aérea, Ucrania lo sabrá. Cuando esos objetivos empiecen a reforzarse con más sistemas de defensa aérea, Ucrania lo sabrá. Cuando los objetivos en territorios ocupados se debiliten, Ucrania lo sabrá. Putin tuvo que dar información valiosa a Ucrania tras caer en una trampa. Cuando las defensas aéreas retiradas ya estén desplegadas, Ucrania sabrá lo que Putin no quiere que los drones ataquen. No hace falta ser un gran táctico militar para ver qué lugares serán atacados por enjambres de drones tan grandes que las nuevas defensas aéreas no podrán detenerlos. Y hay una cosa más, Ucrania tiene aviones de combate Gripen en camino. Ese lote debería llegar en algún momento dentro de los próximos 10 meses más o menos, tal vez incluso antes de que termine el año. También estarán equipados con misiles Meteor, que tienen un alcance de más de 100 kilómetros y viajan a velocidades superiores a Mach 4. Si todo favorece a Ucrania, esos aviones operarán en territorios ocupados, donde las defensas aéreas rusas están más débiles, permitiendo que el Gripen y otros realicen misiones más letales contra la retaguardia rusa. Ucrania creó la tormenta perfecta y Putin quedó atrapado. No importa hacia dónde gire Putin el barco ruso, el agua sigue entrando a bordo. Al mover defensas aéreas a Moscú, Rusia queda más vulnerable en territorios ocupados. Si dejan esas defensas en su lugar, Moscú, Kiev y otros objetivos valiosos a distancia quedan más vulnerables. Aquí Putin no puede ganar, y su decisión básicamente invitó a Ucrania a aprovechar el éxito visto en 2026. ¿Esto significa que se avecina una ofensiva total por parte de Ucrania? No. Pero Ucrania puede lanzar contraataques selectivos para recuperar territorio y atacar regiones debilitadas por Putin. Eso inicia un ciclo. Las defensas aéreas se trasladan a regiones atacadas, abriendo más oportunidades mientras Ucrania debilita las defensas rusas. Esto no sucedió de la noche a la mañana, sino tras años de trabajo, lucha, investigación, desarrollo y planeación de Ucrania. Ese trabajo está llegando a su punto culminante, y Putin acaba de descubrir que durante más de 4 años cayó directo en la trampa de Ucrania. Ahora que las defensas aéreas han sido retiradas a Moscú, tenemos una idea bastante clara de lo que les espera a los ocupantes. Aún más objetivos serán atacados. Ucrania ya estaba haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Más de 800.000 objetivos verificados han sido atacados solo en 2026 y aún falta mucho más por venir. Descubre más viendo nuestro video. Si te gustó, suscríbete y no pierdas de vista tu feed para ver qué prepara el show militar después. Gracias, como siempre, por vernos.